Muy buenos días. Una jornada más se organiza esta webinar, este seminario digital por parte de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, la CREX, y la Federación Empresarial de Mérida y Comarca, FEMEC, que en esta ocasión además contamos pues no solo con un asunto y realmente con una temática pues muy de actualidad, por desgracia, pero muy necesaria, para lo que también pues hoy hemos contado con la colaboración de una mutua de accidentes de trabajo, de MC Mutual, una de las históricas, estas mutuas que me vaya a permitir que recuerde que tienen su origen en las mutuas patronales, que realmente están constituidas por el colectivo empresarial en sus orígenes, aunque es cierto que cada vez poquito a poco el Estado se ha ido apropiando más de ellas, de su gestión, y pues sinceramente, por mucho de que siguen estando dirigidas por los patronatos de la que es el colectivo empresarial, pero sinceramente pues a veces están ya más obligadas por lo que va marcando el Estado que por lo que podemos decidir desde el ámbito del empresariado. En esa línea precisamente, pues el contar hoy con un experto de MC Mutual como es Jordi Serrat, pues ni más ni menos que es porque han sido a las mutuas donde precisamente han reposado y ha recaído la responsabilidad y también, como no, el trabajo y la carga, incluso desde el punto de vista no solo de gestión, sino económica, de apechugar con las ayudas que están siendo sin duda alguna más eficaces para lo que es el colectivo de autónomos. Un colectivo de autónomos que ha hecho que dé nombre a estas jornadas que hemos titulado como Salvemos al Autónomo, como una especie a proteger, una especie que está, si me permitís, en extinción, porque no cabe la menor duda que hablar de autónomos es hablar de empresarios, hablar de empresarias, y por mucho que a veces se quiere hacer esas distinciones entre empresas y autónomos, los autónomos son empresarios en una gran mayoría, aunque es cierto que también a veces pues hay cierta confusión entre la denominación de autónomo como un régimen especial de cotización a la seguridad social que está así pues instaurado en nuestro ordenamiento jurídico y lo que pueden ser las casuísticas. A veces, si me permitís, yo siempre lo digo públicamente, la diferencia entre, por ejemplo, dos empresas de comercio que están una al lado del otro en una misma calle de una ciudad de Extremadura y que uno tiene la naturaleza jurídica de sociedad mercantil y la otra sigue como persona física y los dos tienen dos trabajadores, su problemática es la misma, sus dificultades son las mismas, más allá de alguna diferenciación de tipo de las obligaciones contables, fiscales y registrales que tienen que acometer, pero la problemática es la misma. Por eso hoy también en la jornada podremos hablar de todo lo que es el autónomo societario, el autónomo empresarial, el autónomo que se autoemplea, el autónomo dependiente y el autónomo colaborador, que se me ocurren más allá de que ahora pues nuestros panelistas quieran aportar algo más encima de la mesa, pues lo que más o menos tenemos. Me voy a permitir también que agradezca, más allá de a nuestros panelistas, pues a todos vosotros, sin duda alguna, a todos los que estáis ahora mismo del otro lado de la pantalla, siguiéndonos a través de nuestro canal en YouTube, CREX TV, pues también para los que lo hagáis, porque no hayáis podido ahora en directo seguirnos, lo hagáis a otra hora del día, porque como bien sabéis, queda colgado y queda grabado lo que es esta jornada, esta webinar, que yo creo que va a ser muy interesante, y también poneros de manifiesto que tenéis a vuestra disposición tanto el chat del canal YouTube como nuestro correo crextv@gmail.com para realizarnos durante esta jornada todas las preguntas, sugerencias, quejas o aportaciones que queráis trasladar tanto a nuestros dos panelistas como también, como no, que queráis pues como aportación, digamos, a lo que puede ser esta jornada de experiencia, de situación de dificultades, que entre todos lo que pretendemos es dar luz y claridad a lo que son estas ayudas necesarias, por desgracia, que se mantienen en el tiempo, que han pasado ya por dos fases. La primera fase, como ha ocurrido un poco con la escalada y desescalada del confinamiento, de las medidas sanitarias más extremas, de las limitaciones, de las prohibiciones, pero que otra vez, cuando hubo la última prórroga de los ERTE, que derivó en el Real Decreto Ley 30/2020, pues otra vez se activaron estas ayudas de autónomos, ayudas, como digo, que están gestionando de una manera que yo debo de reconocer con un alto grado de eficacia
lo que son las mutuas de accidentes de trabajo de este país, que las están precisamente siendo un ejemplo en cuanto a la celeridad de esas gestiones y en cuanto a la celeridad en el pago, sobre todo si las comparamos con otro tipo de ayudas o de prestaciones, como pueden ser las que están percibiendo los trabajadores por cuenta ajena del SEPE, o ayudas que se están licitando por parte de corporaciones locales, de ayuntamientos, de comunidades autónomas, como en nuestro caso es la Junta de Extremadura, donde por desgracia, a pesar de todo el esfuerzo que se está haciendo y que me consta, tanto por parte de la administración como por parte de todos los implicados, pues no están yendo con la celeridad ni con el grado de cumplimiento, sobre todo en cuanto al pago, que todos desearíamos y que precisásemos, sobre todo teniendo muy en cuenta que estas ayudas, que todos tenemos muy claro que son escasas y cortas desde el punto de vista cuantitativo, todavía es peor si se demoran y realmente llegan tarde. Por lo tanto, es algo que estamos reclamando todo el día desde las organizaciones empresariales, desde la CRES, desde FEMEL, y por eso también es muy importante que hoy hayamos recurrido a que sea su presidente, el presidente de una organización comarcal que está confederada en la CRES a través de COEVA, como organización también cúpula de la provincia de Badajoz, pues nos traslade todo lo que él tiene sin duda alguna de retorno, de feedback del empresariado de una comarca muy importante en Extremadura como es Mérida, y donde curiosamente pues muchos sectores muy importantes allí, muy damnificados ahora mismo por todo lo que está siendo el problema o el escaso grado de negocio que está generando la industria del turismo, se está viendo abocado y que está afectando muy directamente a la hostelería, a la restauración, a todo lo que es también los hoteles, a todo lo que es también el comercio, el pequeño comercio sobre todo, y que sin duda alguna pues Andrés de la Villa nos va a trasladar ahora, lo va a poner encima de la mesa y más allá de sus propias reflexiones, de sus propias experiencias como empresario también de un sector de almacenista de la construcción y también como autónomo, porque él es autónomo, entrará él ahora, lo comentará, me supongo que Andrés estará en esa segmentación que hacía yo de los autónomos societarios, pero no deja de ser autónomo y también entonces pues nos podrá contar cómo está viviendo esta pandemia que yo ya la califico de crisis económica y social. Ya para terminar esta intervención, porque lo importante es que escuchemos tanto a Andrés como a Jordi, reiterar a ambos el especial agradecimiento que desde la CRES pues os tenemos por haber dedicado en esta mañana este rato para compartir todo vuestro conocimiento, todas vuestras inquietudes, todas vuestras reflexiones y todas vuestras propuestas también para el reto que tenemos de futuro de salir cuanto antes de esta crisis económica y social. Y yo ya para finalizar, lo que sí me vais a permitir, ese recuerdo que hacemos siempre desde la CRES como máxima organización representativa de todo el colectivo empresarial, también de los autónomos a los que también representamos, y sin duda alguna ese recuerdo a las víctimas, a esas personas que por desgracia, por este maldito bicho nos han dejado en estos últimos meses y por desgracia lo están pasando todavía mucho, muy mal. Nuestras condolencias, nuestra pésame, nuestra solidaridad y nuestro mensaje de ánimo para todos sus familiares, para todos sus seres queridos, por estas pérdidas que sin duda alguna es lo peor que se está llevando por delante esta pandemia, sin que por ello debemos también de ocuparnos, como yo creo que es nuestra responsabilidad, de la crisis económica y social que ella nos ha llevado y que nos ha traído y que por desgracia pues todavía estamos tocando fondo. No sé si ya hemos llegado al mínimo, pero sin duda alguna estamos todavía en una situación muy complicada. Por lo tanto, nada más, agradeceros a todos los que estáis tanto como espectadores como los que estáis aquí compartiendo con nosotros la jornada, vuestra participación, y doy ya la palabra a Andrés de la Villa, presidente de FEMEL, compañero además de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, en COEVA, en la Cámara de Comercio de Badajoz. Andrés, abres el micrófono y el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Javier, por la oportunidad de poderos dirigir al colectivo empresarial de nuestra región y a cualquiera que nos quiera escuchar a través del canal YouTube de la CRES. En primer lugar, comentaros un poco para quien no nos conozca que el año pasado, el 2019, por la primavera-verano, se constituyó FEMEC, la Federación Empresarial de Mérida y Comarca, con unos objetivos muy claros que se plantearon dentro del grupo que hizo la Constitución y que era intentar mejorar la vida del empresario, ayudarle
a hacer mejor su labor, a hacer sus negocios más rentables, a verle un poco más de perspectiva. Ya por entonces se veían diversas dificultades que tenemos los pequeños empresarios, sobre todo lo que es de zonas no muy desarrolladas, como tenemos el caso y las circunstancias de Extremadura, en la que tenemos pues grandes competencias, un tanto desleal, cuando hablamos de grandes superficies, cuando hablamos de venta por internet, de multinacionales que arrasan con todo lo que se encuentran, y los pequeños negocios, las pequeñas empresas locales se encuentran en situaciones muy complicadas y muy difíciles. Eso luego ha venido todavía la pandemia y ha vuelto a poner en una situación mucho más complicada toda la vida empresarial de la zona de Extremadura, como prácticamente de toda España. Pero sí que es cierto que se han hecho desde FEMEC, que con el apoyo de las organizaciones empresariales como COEVA, la CRES, se han hecho muchas gestiones intentando ayudar a resolver los problemas que iban surgiendo a cada instante. Hemos tenido muchísima legislación, muchísima norma, muchísimos decretos, que había que leérselo al día, incluso a las 12 de la noche, porque se aplicaba al día siguiente. La verdad es que hemos tenido una vida muy frenética, que poco a poco ha ido empeorando lo que es la capacidad empresarial de nuestras empresas. Ahora mismo en España hay 3.200.000 autónomos. 3.200.000 autónomos que tienen un porcentaje importantísimo dentro del PIB español, que además son los que generan la mayor parte del empleo. Y prácticamente de todos los afiliados que están a la Seguridad Social, el 20% son autónomos. O sea, son el propio empresario, es autónomo el 20%. Somos los que estamos ahí, los que tenemos muy poca capacidad. No hemos tenido nunca. Ahora, debido a estas circunstancias, hemos tenido algo más, pero no hemos podido nunca darnos de baja, no hemos podido tener acceso al paro, no hemos podido tener acceso a ninguna ayuda, muy limitada el acceso a la sanidad y la sanitaria de la Seguridad Social, etcétera. Entonces, sí que es cierto que entiendo, los autónomos hemos estado totalmente desprotegidos de esta administración, no se nos ha tenido en cuenta, yo diría que incluso hasta olvidado, y esto se ha venido reflejando ahora cuando han venido mal dadas. Cuando han venido mal dadas, se han dado soluciones para casi todos los colectivos, casi todas las situaciones, menos precisamente por los autónomos. Teniendo en cuenta que de los autónomos, el 34% de los autónomos son comerciantes. En el momento de la pandemia, en el momento del inicio de la pandemia, de la reducción de la movilidad, de los confinamientos, fueron un 40% de los autónomos de los que tuvieron que parar porque todos se dedicaban a eso. Sin contar también que una gran parte del 37% que se ocupan en servicios son también productos del sector de la hostelería, que también se ha visto obligado y como estamos viendo ahora encima con unas restricciones importantísimas que parece ser como si fuera el foco de la hostelería, el foco de los contagios por el virus. Evidentemente es una situación muy complicada, tan complicada que estas ayudas que se han expuesto, pues probablemente, según datos que tengo, no se habrá llegado ni un tercio de los autónomos se han podido acoger a ellas. Bien porque no cumplían los requisitos, bien porque eran difíciles de conseguir, bien porque sus circunstancias personales no lo permiten. Con lo cual, el colectivo autónomo sigue estando ahí en una tierra de nadie, en la que quiere y no puede, en la que está obligado a mantener su negocio y en la que encima le han dado un regalo envenenado. Porque van y le dicen, oye, no te preocupes, vamos a habilitar unos créditos llamados ICO, que van a estar al alcance de todo el mundo, van a ser de muy poco, con un interés muy bajo para que podáis pagarlo en el futuro, un añito de carencia, y no vais a tener ningún problema. Con ese dinero vais a poder hacer frente a todos los gastos corrientes de vuestro negocio mientras esté cerrado. El personal os lo vamos a compensar con los ERTE, para quien pueda y quien reúna las características podrá acogerse a los ERTE, pero el autónomo tiene que seguir soportando todos los costes, como el alquiler, como los gastos generales de su empresa, de su negocio, todo lo tiene que seguir soportando durante ese periodo de cierre de la empresa. Cuando empiece a funcionar, pues encontrará que si tiene suerte y si conseguimos que esto vuelva a recuperarse en algún momento, pues podrá volver a tener unos ingresos parecidos, ojalá, a los que tenía, si no son menores, pero encima va a tener un problema grave y es que va a estar endeudado. Endeudado con el banco, que tendrá que pagar, una deuda que tendrá que pagar, un aplazamiento en los alquileres si ha tenido a bien el casero en hacerlo, pero evidentemente va a tener que rendir mucho más su negocio que antes para poder hacer frente a todo esto. Yo no sé si estas cosas son conscientes de la administración, quienes nos gobiernan, para ver la situación en la que se puede provocar. Porque está el autónomo que no tiene empleados. Este pobre tendrá que hacer más horas para poder sacar adelante su empresa, su negocio y para poder seguir cumpliendo y cubriendo todos los gastos aplazados que tiene. Pero luego está el que tiene empleados.
¿Quién le asegura que cuando vuelva a abrir o cuando tenga que recuperar esos ERTE tenga negocio para mantener a todas las personas que tiene trabajando? Y que desgraciadamente a lo mejor tiene que despedir a alguien. ¿Tendrá dinero para despedir a alguna persona que no la puede mantener porque el negocio no lo permite? ¿Habrá alguien que le dé solución a este problema? Yo creo que hay muchas incógnitas en esta situación, que el autónomo, por eso ha sido uno de los motivos en el que hayamos propuesto a la CRES y que se hiciera una jornada analizando todos estos pormenores, porque entendemos que el autónomo va a tener mucha pocomplejidad, va a tener que sobrevivir si quiere mantener su negocio en un ambiente muy hostil, en el que se va a encontrar muchas dificultades para poder sacar adelante su negocio con personal, sin personal. Hay veces que son negocios totalmente familiares, pero si es que no va a dar ni para mantener a la familia. Y luego, encima, pues la situación, los nubarrones que se llegar por el horizonte. Resulta que tenemos unos nuevos presupuestos que se pretenden aprobar, que parece que ya van por el camino de hacerse, en el que también se tiene previsto modificar el sistema de cotizaciones de los autónomos. Esto de que podamos elegir, como hasta ahora, más o menos la base de cotización, pues parece ser que eso ya también va a pasar a la historia, porque se pretende, según los datos que tenemos, no están confirmados, pero por ahí van, de que se vaya a cotizar en función de los rendimientos netos de cada una de cada empresa o de cada autónomo de su negocio, en función de los rendimientos netos. Va a pagar, pues, con una escala, unos tramos de cotización similares a lo del IRPF, y en función de los rendimientos netos que dé el negocio, pues así tendrás que pagar el autónomo. Como tendrás que pagar una cantidad a cuenta, cuando llegue final de año se habrá visto los rendimientos que has tenido durante el ejercicio, y sobre eso se cotizará con una regularización que a lo mejor te hacen pagar unas cantidades acumuladas que también irán a mermar la liquidez en ese momento. Sí que es cierto, y no quiero ser muy pesimista, pero sí quiero ser realista en cuanto a la situación en la que se está viviendo, lo que se está sufriendo, lo que se prevé. Y estamos en una situación muy complicada. Ahora mismo hay un montón de negocios cerrados. Aquí en Mérida, en concreto, tenemos una ciudad muy enfocada al turismo, pero el turismo es prácticamente cero. Todos los establecimientos que estaban alrededor de las zonas turísticas, todos los establecimientos que eran los hoteles de tipo turístico, todo esto está en una situación de ingresos cero. Han tenido que cerrar los establecimientos, no sabemos cuándo se va a recuperar ese flujo de personas que daban vida a este sector, y tampoco sabemos qué solución hay para eso, si la Administración está pensando de alguna manera en cómo resolver esta situación. Entonces, realmente la idea era poner esto un poco en pie, tratar de ponerlo aquí sacarlo a la palestra, tratar de hablar de estos temas en la medida que podamos, también con las colaboraciones de los que nos estén escuchando, si tienen dudas y demás, para que nosotros las podamos aclarar si está en nuestra mano, y si no, tratar de elevarlas donde corresponda. Y bueno, y también, pues, con la intervención de Jordi también podamos conocer esas ayudas que se han establecido y que se están utilizando en alguna medida. También nos contará él un poco el porcentaje y el nivel de peticiones que se están realizando, y bueno, de alguna manera a ver cómo se puede acceder a ello, porque de alguna manera paliarán las grandes dificultades que el autónomo está sufriendo. Por otra parte, ya acabo mi intervención, solamente decir que en FEMEX estamos a disposición de todos los empresarios, autónomos, pequeños empresarios, pequeñas pymes, empresas de cualquier tipo de sector, y que lo que tratamos es de buscar la colaboración entre todos para intentar mejorar la vida del empresario y el desarrollo de su empresa y de su vida profesional y empresarial. Que quedamos a la disposición de ustedes para cualquier pregunta, cualquier análisis, o a disposición de cualquier tipo. Muchas gracias. Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias a ti, porque además, sinceramente, tu exposición, tu testimonio de realidad, pues sin duda alguna yo creo que es más que clarificador de la situación, no solo de personalmente tuyo de tu empresa, sino de lo que vives día a día de tu entorno más cercano, como presidente además de una organización que sin duda alguna tiene de manera intersectorial pues todas las posibles casuísticas que ahora mismo se están viviendo en el día a día, y que, como yo decía antes al inicio de esta jornada, donde desde la CREX queríamos que precisamente fuera Mérida, porque es dentro del contexto extremeño, pues digamos, la primera ciudad que más se beneficia de la industria del turismo y que por lo tanto más damnificada está ahora mismo
por esa reducción del turismo que está experimentando todo nuestro país, pero que afecta muy directamente a todo lo que es el mundo empresarial, porque además no debemos olvidar algo, Andrés lo ha explicado muy bien, todos los sectores que afecta, pero pensemos en más, detrás de los bares, detrás de los restaurantes, detrás de los pequeños comercios, hay reponedores, hay empresas que suministran, hay transporte, hay empresas de limpieza, hay empresas de mantenimiento, que esos locales comerciales, si están abiertos, por ejemplo, los de ocio nocturno, que tanto se está demonizando, pues ahora están cerrados esos locales habitualmente, cada 2 o 3 meses hay que pintarlos, hay que remozarlos porque tienen un desgaste importante. Pues ahora mismo, por ejemplo, las empresas que tienen también esa posibilidad de negocio no la tienen y son empresas del colectivo de la construcción, por ejemplo, de las reparaciones, de pintura. Por lo tanto, esto es una cadena en la que cuando a veces pensamos que es que solo solo que se está cerrando los bares, los locales de copa, no, perdona. Cada vez que tomamos una decisión de ese tipo o abocamos a una empresa a eso, estamos paralizando actividad económica que al final redunda y revierte en todo el colectivo empresarial, y revertiendo en todo el colectivo empresarial está revertiendo en toda la sociedad, porque eso se traduce en menos empleo, en menos capacidad de generar pues, y de aflorar realmente productividad y realmente de mantener el estado de bienestar que tanto nos ha costado llegar aquí, pero que ahora como reto tenemos el intentarlo mantener por lo menos como lo teníamos antes del coronavirus. Yo además me vas a permitir, Andrés, que me quede con algún mensaje que tú has lanzado muy bien de lo que es FEMEC y de pedir también desde aquí como secretario general de la CRE hacer una reivindicación a todo el colectivo empresarial, a todos los que nos están escuchando ahora mismo y de los que nos van a escuchar en más de las 1000 visualizaciones que luego tienen esta jornada a lo largo del tiempo cuando se quedan colgadas en el canal CREX TV. Y es que la mejor ayuda que nos podemos hacer ahora para reivindicar y exigir lo que nos corresponde y lo que deben de ayudarnos, no solo las administraciones públicas, sino toda la sociedad en su conjunto, son las asociaciones empresariales que legítimamente representan a los sectores. Por lo tanto, sinceramente, con toda la legitimidad que tienen y todo el derecho que tienen a esas agrupaciones que están saliendo ahora, que yo comprendo en estos momentos difíciles de crisis, de plataformas, de colectivos que reivindican, que se aglutinan en torno a un grupo de WhatsApp, que empiezan en las redes sociales, que me parece fenomenal, pero que tienen las puertas abiertas de las organizaciones empresariales que legítimamente estamos constituidas y inscritas en los registros que hay que estar. Y lo más importante, que somos además las que tenemos el marchamo de más representativas y no porque lo digamos nosotros, porque lo dice el título 7º en el preámbulo de nuestra Constitución española, lo dice el Estatuto de Autonomía de Extremadura, si bajamos ya a nivel autonómico, y lo dice una ley de participación institucional donde determina que es la CREX, la organización más representativa y única en la comunidad autónoma de todo el colectivo empresarial, y digo de todo el colectivo empresarial, incluyendo también a los autónomos, que son empresarios y empresarias, y evidentemente de ahí lo irradia a todas sus organizaciones miembros en sus distintos ámbitos, bien sean sectoriales o bien sean territoriales, como es el caso de FEMEC, que es la organización más representativa y única que puede defender los intereses empresariales en Mérida y comarca. Y la diferencia es importante. Y ya termino, si me permitís, con este minuto que me he permitido de reivindicar el sentir de las organizaciones empresariales. Los acuerdos a los que llega FEMEC y que firma Andrés de la Villa en su ámbito, sea con el Ayuntamiento de Mérida o en alguna cuestión concreta de ahí, lo mismo que lo que hace COEVA a nivel provincial o lo que hace la CREX a nivel regional con la Junta de Extremadura, tenemos la ventaja de que esos acuerdos al final salen en el Diario Oficial de Extremadura, en el DOE. Y en cambio otro tipo de acuerdos que por ahí a veces están corriendo en redes sociales se quedan en buenas voluntades y en gestos. Por lo tanto, la unidad es la fuerza y en estos momentos más que nunca debemos de estar unidos para reclamar precisamente todo eso que con mucha razón Andrés ha puesto encima de la mesa, que es que las ayudas ¿son las que se están haciendo necesarias? Sí. ¿Son suficientes? No. Y lo peor de todo, están llegando en muchos casos a destiempo, a excepción de algunas ayudas. Y esas ayudas precisamente que están siendo un ejemplo son las ayudas a autónomos que a nivel estatal decretó, hay que reconocérselo al Gobierno de España, pero que están gestionando nuestras mutuas, las mutuas de accidentes. Y ahí
esta jornada también lo que pretende pues es desmitificar algo que también hemos constatado, porque son muchos los autónomos y autónomas que nos preguntan a la CRES a través de los distintos canales que tenemos de información y de asesoramiento, de que es que estas ayudas como que no las piden porque es que esto es muy complicado. No, veremos ahora como Jordi, de una manera muy clara y didáctica, nos va a decir que no son tan complicadas de solicitar. Otra cosa es que se han complicado los requisitos que se han puesto a través de los reales decretos para tener derecho a ellos. De eso también Jordi Serrat nos va a hablar como abogado y como persona que está trabajando en el día a día, liderando un poco y capitaneando todo lo que eso dentro de la mutua, de MC Mutual, pues todo lo que le está llegando a ellos de sus autónomos, de los que están con ellos dados de alta, que son a los que tienen la obligación de gestionarle estas ayudas. Y luego otra cosa también importante, una vez que se gestionan estas ayudas, que os aseguro que son relativamente fáciles de gestionar, no se pide mucha documentación, ahora lo dirá Jordi, pero esa es la realidad. No podemos a veces ya tener ese miedo que nos hace a veces, pues nos desincentiva a solicitar algo a lo que tenemos derecho, que aunque sea poco, como tenemos derecho, vamos a aprovecharlo porque es nuestro. Y entonces, una vez que se gestionan, además, las mutuas están pagando en tiempo y forma. Y cuando digo en tiempo y forma, en unos plazos muy prudenciales, que Jordi ahora seguro que nos podrá dar algunos datos, para sobre todo lo que están siendo las otras ayudas desde otros distintos ámbitos competenciales y administrativos, donde por desgracia, como muy bien decía Andrés, no están llegando en el tiempo que todos quisiéramos, y os aseguro que desde la CREX, desde COEVA, desde FEME, estamos exigiendo y reclamando que eso hay que solucionarlo. Pero aún así ahí topamos con la maquinaria pesada que es la administración pública y donde tenemos siempre esas dificultades para lo que es la simplificación administrativa, por mucho que he de reconocer que nuestros políticos ahora más que nunca están concienciados de esa necesidad. Por lo tanto, ya sin más, voy a ceder la palabra a Jordi, además un colaborador histórico de esta casa, no es la primera vez que va a participar en unas jornadas que organice la CRES, lo hizo ya en su día, en aquella ocasión por suerte presencialmente, en la sede de la CRES en Badajoz. Yo ya en aquella ocasión empatizó perfectamente con lo que es el colectivo empresarial, porque como siempre digo además, es que las mutuas de accidentes son nuestras mutuas, las mutuas de las empresas y de nuestros trabajadores, que son las que las mantenemos, las que a través de las cotizaciones sociales las nutrimos de recursos económicos, aunque esos recursos económicos, y esto lo digo yo, Jordi, no pretendas que te quiero poner en el brete para que te signifique, salvo que tú lo quieras, esos recursos económicos luego dependen, por desgracia, de lo que dice el gobierno y el Estado español, que es quien al final decide cómo se administran esos recursos que son nuestros. Y lo que tenemos ahí es una parte de dirección y de gestión pues ya cada vez más reducida, porque papá Estado se está comiendo pues casi todo. En este caso también Jordi nos contará de dónde están saliendo los recursos y los fondos para pagarle estas ayudas a los autónomos, para que realmente haya claridad, transparencia, pero sin duda alguna unas ayudas que yo invito desde aquí a solicitar, porque es un derecho que tenemos y aunque sean escasas y nosotros hemos pedido que evidentemente, como decía antes, no son suficientes, a veces son necesarias e imprescindibles para poder ya no mantener a lo mejor la actividad empresarial, sino por desgracia algunas personas y familias sobrevivir, que ha sido también un tema que me quedo con lo que Andrés ha puesto encima de la mesa y que es una auténtica realidad que él ha trasladado. La dificultad que tienen los empresarios, cuanto más pequeños son, cuanto menos recursos tienen, y en el autónomo muchas veces el que incluso ni tiene empleados está precisamente ahí en primera línea de mayor riesgo. Por lo tanto, Jordi, abres el micro y el foro es todo tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, Javier. A colación de lo que decías, qué tiempos aquellos en los que nos podíamos reunir en una sala distendidamente y hablar largo y tendido sobre, bueno, para impartir este tipo de charlas o de ponencias y compartir inquietudes, y no ahora a través de este elemento más frío que es una pantalla de ordenador o de portátil, ¿no? Yo soy el responsable jurídico de la gestión de las prestaciones de cese de actividad que nos han venido otorgando la gestión el Ministerio en estos últimos meses derivados de la crisis sanitaria del COVID-19, las prestaciones de seguridad social vinculadas al trabajador autónomo, caramelo un tanto envenenado, que supone una ayuda importante para el autónomo, somos conscientes de ello,
pero que, bueno, que conviene conocer el abanico de prestaciones que vienen ya, si lo recordáis, de la prestación extraordinaria que se creó en el mes de marzo, de un día para otro, una prestación extraordinaria que pensábamos, qué ilusos nosotros, que iba a ser una cosa de 15 días, mes y medio. Luego vimos que la cosa se complicaba, la situación sanitaria desgraciadamente se complicaba y económicamente también. Esta prestación extraordinaria llegó hasta finales de junio. Como no había, no había expectativa de que la cosa mejorara mucho más, aunque un poquito en verano, se crearon 2 nuevas prestaciones para el segundo trimestre de este año 2020, que también gestionamos las mutuas. Pensad, por ejemplo, que de la prestación extraordinaria de marzo, y ahora hablo en números exclusivamente de MC Mutual, no del colectivo global de mutuas, nosotros gestionamos en tiempo récord, además, unas 122.000 solicitudes. 122.000 solicitudes. Y te agradezco el comentario que decías antes, Javier, cuando hablabas, bueno, cuando salía en prensa que los ERTES, habían ERTES todavía que en mayo no se habían pagado, incluso en junio. Bueno, pues nosotros las gestionamos en tiempo récord. Te puedo decir, y por experiencia personal de la mutua, y me consta que del resto también, que en la mutua se trabajó mañana, tarde y noche, festivos de Semana Santa todos, fines de semana, para que los autónomos pudieran cobrar. Y pensar que nosotros teníamos a gente tramitando, pensar que nosotros somos mutuas, ahora somos mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, pero toda la vida hemos sido mutuas de accidentes de trabajo. O sea, esto de la gestión económica de las prestaciones del autónomo es una cosa relativamente nueva para nosotros, si bien es cierto que la prestación por cese de actividad hace años que existe, ¿no? Aunque de manera cuasi residual. Entonces nosotros teníamos a gente tramitando estos expedientes o gestionando expedientes que no eran sin ser su trabajo, pero con la intención y el espíritu de que nadie se quedara sin cobrar, pues puedo dar buena fe de que se hincaron los codos y algo más para que los autónomos pudieran recibir estas ayudas. A partir de aquí, como os decía, en el tercer trimestre aparecieron 2 nuevas ayudas, básicamente una vinculada a la reducción de la facturación. Se tramitaron en MC Mutual hablo de MC Mutual exclusivamente, unas 14.000 solicitudes, hablo del tercer trimestre. Pensábamos inicialmente que iba a ser menos, qué ilusos nosotros, porque contábamos con tener un verano bastante mejor del que fue, y desde luego pensábamos que esto iba a suponer, digamos, el último estadio de las ayudas económicas, porque considerábamos que a partir del cuarto trimestre, pues, o por lo menos esperábamos que la situación mejorara. Desde luego, no solo no mejoró, sino que, como todos sabéis, pues la situación ha empeorado. Y, de hecho, las nuevas ayudas, que son las que voy a intentar explicar aquí, vinculadas al cuarto trimestre hasta el 31 de enero de 2021, cuarto trimestre de 2020, pues no solo no han reducido las solicitudes presentadas en el tercero, sino que han aumentado. Hablaba que en el tercer trimestre tuvimos 14.000 solicitudes. A fecha de hoy, en relación a las nuevas ayudas, ya tenemos un total, estamos en torno a las 31.000 solicitudes, 1.100 solicitudes de autónomos de Extremadura, o sea, ya tenemos 1.100 solicitudes de autónomos de esta comunidad autónoma que nos han pedido a MC Mutual alguna de las prestaciones existentes. Y bueno, pues somos los encargados desde MC Mutual y el resto de mutuas de gestionar unas prestaciones diseñadas, por decirlo de algún modo políticamente correcto, de una manera un tanto, no voy a decir irregular, pero sin pensarlo mucho. Es decir, pensar que las nuevas ayudas se aprueban o salen publicadas en el BOE de 30 de septiembre, BOE de 30 de septiembre, para que entren en vigor al día siguiente, 1 de octubre, nada más y nada menos que 5 prestaciones distintas, cada una de su padre y de su madre, con sus requisitos de acceso, con su casuística determinada, y que ya se pueden solicitar por el autónomo. Y que además no solo es que ya se puedan solicitar, sino es que las necesita ya. Con lo cual, nos llega una luz de solicitudes sin que nosotros nos haya dado tiempo y tengamos que hacer también en tiempo récord, en apenas una semana, pues análisis, ya no digo un análisis concienzudo de las prestaciones, sino, bueno, un análisis de ver por dónde van los tiros, qué requisitos se exige, qué debemos pedir al autónomo, qué formularios debemos crear. A todo esto, los aplicativos informáticos para que se pueda solicitar online. Es decir, que esto no es sencillo. O sea, el análisis y la gestión de una prestación nunca es sencillo. Pero cuando te colocan 5 de un día para otro, con la premura que hay encima ahora en los tiempos que corren,
pues como os podéis imaginar, vamos hasta aquí de la gestión de todo tipo de solicitudes. Pero bueno, con la esperanza de que podamos ayudar en la medida de lo posible a que estos autónomos, pues que sabemos, como estoy diciendo, que efectivamente la gente lo está pasando muy mal, pues que por lo menos puedan acogerse a estas ayudas vinculadas. Sabemos que hay otro tipo de ayudas administrativas, pero estas que gestionamos nosotros, ayudas vinculadas a la seguridad social y con cargo a la tesorería, a las cotizaciones de los trabajadores, pues que puedan recibir estas ayudas que en la mejor o menor medida, pues desde luego no le supondrán el alivio de su situación económica, pero sí que le supondrán, pues eso, cuando digo el alivio me refiero a que no le resolverán su situación económica, pero que sí le podrán suponer pues un estímulo o una ayuda para que puedan seguir adelante en su actividad. El problema que tenemos es que el diseño de estas prestaciones, pues bueno, a mi juicio y en mi opinión, pues deja algo que desear. Para empezar, penaliza mucho, y luego veremos un poquito el detalle de las prestaciones, penaliza mucho a aquellos autónomos que por buena fe o porque consideraban que no lo necesitaban o porque no lo quisieron, pues no se acogieron a las ayudas iniciales de marzo o del segundo trimestre. Entonces, resulta que ahora te encuentras con casos de autónomos que dicen, ostras, yo no he pedido ninguna de las ayudas y ahora resulta que tal y como está diseñada la norma, al no haber pedido las primeras, hay algunas a las que no me puedo acoger. Pues bien, esto sucede, es uno de los problemas que tenemos. Además de que algunas de las ayudas van vinculadas a la reducción de la facturación, una reducción de la facturación que será a futuro, en este caso al cuarto trimestre, que el autónomo puede imaginar que reducirá, pero no lo sabe, y en todo caso, todas estas resoluciones que nosotros dictemos aprobando estas prestaciones concedidas son revisables. Con lo cual, en el futuro veremos todos estos expedientes cuando tengamos que analizar si la reducción de la facturación se ha producido o si no, con un agravante todavía. Y es decir, aquí en diseñado, luego lo veremos, pero cuando te dicen tienes que haber reducido la facturación del último trimestre en relación al último trimestre de 2019. Muy bien. Esto es puesto negro sobre blanco, queda muy bonito. Pero analizar la facturación de un autónomo y calcular la reducción de la facturación no siempre es sencillo. Es decir, aquellos autónomos en estimación directa que tributen por trimestres, pues con el 130, comparando, a mí me vale. Pero ¿qué pasa con los que están en módulos? Pues estaremos a lo que nos diga Hacienda, pero es que van por módulos. ¿Qué vamos a estar pidiendo todas las facturas de los ingresos y los gastos? Porque eso sí, tendrán que justificar de alguna manera esa reducción de la facturación. Vamos a estar pidiendo facturas de ingresos y gastos dado el volumen descomunal de solicitudes que tenemos en todas las mutuas. Pues nosotros, con toda la buena fe que podamos aplicar en la gestión, estaremos a las instrucciones que nos da el Ministerio y a la información que nos llegue desde la agencia tributaria. Porque al final, sobre todo al Ministerio, es al que le rendimos cuentas. Yo creo, sinceramente, que así como la prestación diseñada en marzo de manera urgente, la prestación extraordinaria, tenía carencias, tenía defectos, pero eran entendibles desde el punto de vista de la urgencia con la que fue aprobada la medida. Estamos hablando de la declaración de un estado de alarma en España por primera vez de esta magnitud. Yo creo que las ayudas que se han diseñado en los meses venideros requerían, a mi juicio, un análisis y un estudio un poquito mayor y, desde luego, contar o preguntar a las asociaciones, en este caso las mutuas, que son quienes las van a gestionar y, por lo tanto, tienen más información y más experiencia en la gestión de este tipo de ayudas y pueden orientar, ya no decidir que esto le corresponde al Ministerio, pero sí orientar o dar algunas pinceladas de cómo quiero que, o cómo sería deseable que diseñaras estas ayudas para que fueran asumibles, fáciles de gestionar tanto para la mutua como para el propio autónomo, y asesorías que en algún caso nos encontramos con que, claro, ahora ves, ya no digo autónomos, sino propias asesorías que dicen, mira, es que no he tenido tiempo a estudiarme todo esto. Yo sé que hay 5 o 6 ayudas. Mi situación es esta, o la situación del autónomo es esta. ¿A qué se puede acoger? Bueno, no solo nos vemos gestionando y tramitando y concediendo las solicitudes, sino que encima pues hacemos un poco labor pedagógica en la medida que podemos de intentar orientar bajo nuestros criterios sobre cuáles son los requisitos o cuáles son las causas que van a suponer luego una posible revisión de determinados expedientes. Así que, si os parece,
yo voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación que tengo preparada para ver un poco pues las ayudas aprobadas a raíz del... Se ve correctamente, ¿no? Me dice Javier, perfecto. A raíz del Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales de defensa del empleo. Básicamente estas ayudas están en los artículos 13 y 14 y en la disposición adicional cuarta. Y se reparten, se desglosan de esta manera las 5 diferentes ayudas. Como veis, Real Decreto Ley 30/2020, 29 de septiembre, BOE de 30 de septiembre y el 1 de octubre ya a trabajar. A trabajar y a diseñar los formularios de estas prestaciones. Básicamente tenemos, como os decía, 5 prestaciones distintas. A ver si consigo... Ahora. ¿Se ve correctamente, verdad, Javier? Sí, indica que sí. Empezaremos por la prórroga de lo que nosotros denominamos POECATA, la vinculada a la reducción de la facturación del tercer trimestre, nuevas solicitudes para el cuarto trimestre, luego entrar en detalle. Una prestación extraordinaria para aquellos autónomos que hayan suspendido temporalmente la actividad, que de esto ya os avanzo que está siendo una auténtica locura, aunque hasta donde tengo información, porque esto va cambiando cada día, si no me equivoco, en Extremadura oficialmente no hay actividades gubernativamente suspendidas, que yo creo que debe ser la única comunidad autónoma que todavía no tiene de manera oficial actividades directamente suspendidas totalmente. Pero bueno, luego entraremos en detalle porque no descartéis que tarde o temprano os toque suspender alguna actividad. Prestación extraordinaria para aquellos autónomos que no tenían carencia, que esta prestación extraordinaria trata de cubrir una anomalía producida en el tercer trimestre, que como vieron que aquellos autónomos que no tenían carencia para pedir la prestación se quedaban fuera, pues estos autónomos se quedan sin ayuda y ahora han aprobado una nueva ayuda para ellos. Y finalmente, otra nueva ayuda para autónomos de temporada, que ya os avanzo, y según mi opinión y los datos, que ha sido un auténtico fiasco, que la DEGOS ya nos ha pedido información a todas las mutuas para decir, oye, dame porcentajes de solicitudes y concedidas de los autónomos de temporada, de esta nueva temporada, del artículo 14, para ver por qué nos están pagando. Y la respuesta es, pues porque los requisitos para acceder a ellas son draconianos. Si quieres que se paguen, tú legislas, establece unos requisitos de fácil acceso, porque nosotros al final tratamos de ayudar al autónomo, pero al final nosotros rendimos cuentas ante la auditoría y ante el ministerio. O sea que nos tenemos que ceñir a lo que dice la norma. Y si la norma establece unos requisitos que la hacen prácticamente inviable acceder, pues en cuanto a autónomos de temporada, luego lo veremos, veréis que, no en el caso del resto, el acceso es muy complejo, muy complicado. Empezamos con la prestación de la prórroga de la del tercer trimestre. Recordar que en el tercer trimestre se estableció una ayuda o una prestación especial para aquellos autónomos que durante el tercer trimestre de 2020 redujeran su facturación en relación al tercer trimestre de 2019. Bien, como a 30 de septiembre se ha visto que esta ayuda había que prorrogarla, pues se prorrogó. Prevista para autónomos que vinieran percibiendo a 30 de septiembre la prestación por cese de actividad del artículo 9 del Real Decreto 24/2020, que es lo que os comentaba, podrán seguir percibiéndola hasta el final del mes de enero del año que viene, siempre que durante el cuarto trimestre mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión, que básicamente son, y luego lo veremos, reducir tu facturación en el cuarto trimestre del 2020 en relación al cuarto trimestre de 2019 un 75%. Como veis, la reducción de facturación que se exige no es poca. Sabemos que muchos autónomos van a llegar a ella porque la situación es poco menos que dramática, pero exigir una reducción de la facturación del 75% pues es penalizar bastante el acceso, en cuanto a que, bueno, tienes que acreditar una reducción bastante importante. No es una prórroga automática, es decir, aquellos autónomos, aunque esto es de manera sabido, que la quisieron pedir o que venían percibiendo la del tercer trimestre, han tenido que cursar una nueva solicitud. De hecho, las cursadas, hasta donde yo sé, las cursadas en octubre se han tramitado todas y yo creo que todo el mundo, las que entraron en plazo, todo el mundo ha cobrado el primer mes de octubre, esto sí que lo puedo decir.
requiere la reducción de la facturación que comentaba y consume cata ordinario. Cuando digo cata ordinario es la prestación, el paro del autónomo ordinario. En este caso, así como la prestación extraordinaria de marzo no descontaba el paro futuro que pudieras tener, esta sí consume. Con una salvaguarda, y es que nos podíamos encontrar que aquellos autónomos que empezaron a cotizar por cese de actividad el 31 de enero de 2019, que fueron la mayoría, porque hasta entonces era una cotización voluntaria. Sabéis que el 1 de enero de 2019, a raíz del Real Decreto Ley 28/2018, obligó a todos los autónomos a proteger el accidente de trabajo y a proteger el cese de actividad. Con una salvedad, los que estaban en tarifa plana, que es el problema que hemos tenido con los de no carencia, quienes estaban en tarifa plana podían no cotizar por cese de actividad. Bien, todos los que pensaban a cotizar el 1 de enero de 2019, cuando ha llegado esta situación de crisis, como mucho, tenían acumulada una carencia que les permitía cobrar o 4 meses o 6 de prestación por cese de actividad. 4 meses o 6. En el tercer trimestre ya consumieron 3. Y ahora con este cuarto trimestre, y como llega hasta el 31 de enero, consumirían 4 meses. Nos iríamos a 7. Que nadie se preocupe. Aunque no tenga la carencia suficiente para ello, todos van a cobrar hasta el 31 de enero. Les consume prestación de paro futuro. Veremos si luego establecen alguna modificación, porque yo estoy convencido que las ayudas no se van a acabar el 31 de enero porque la cosa no pinta bien. Uno ve la prensa y ve claramente que a lo mejor en enero estamos un poquito mejor, no lo sé, pero mucho mejor, vamos, tendría que pasar algo inaudito. Con lo cual, más que probablemente, presumo, no tengo información, que cuando finalicen estas prestaciones a 31 de enero, pues imagino que se aplicará o una prórroga o nuevas prestaciones que confío y espero, aunque no apostaría por ello, que nos aparecerán en el BOE de 31 de enero con efectos 1 de febrero y nos tocará correr otra vez, pero bueno, lo haremos si toca. ¿De acuerdo? En cuanto a la información básica, se debe solicitar a la mutua actual, lógicamente. Había unos plazos. Los plazos iniciales eran bastante restrictivos, por decirlo de algún modo, porque se decían, para pedir la prestación o la prórroga en este caso, tienes que hacerlo antes del 15 de octubre. Antes del 15 de octubre es el 14 de octubre como tarde. Si querías cobrar desde el 1 de octubre. ¿Qué pasó? Que como os decía, esto entró en vigor el 1 de octubre y nosotros, las mutuas, obviamente no teníamos preparada ni la gestión, ni los formularios, ni estaba colgado en la web, ni se podía gestionar. Lo hicimos en tiempo cuasi récord. Yo creo que antes del puente del Pilar ya estaban disponibles, pero claro, antes no. Con lo cual, vía informe, porque así se pidió desde la Asociación de Mutuas, oye, amplía el plazo para que no haya tanta gente que se quede fuera o se quede sin días de prestación, porque todo lo que entraba a partir del 15 ya era con efectos del día siguiente y ya perdías por lo menos 15 días de prestación, si no más. Pues bien, recibimos un informe de la de vos ampliándolo hasta el día 23, con lo cual todo lo que entraba hasta el día 23 han cobrado con efectos del 1 de octubre. Lo fácil hubiera sido que en el mismo Real Decreto ampliar el plazo de solicitudes hasta final del mes de octubre. Y que todos hubiéramos tenido que correr menos y seguramente hubiera habido autónomos que no se hubieran quedado sin 15 días de prestación, que probablemente los necesitan. Pero bueno, es el problema. Cuando aparecen este tipo de redactados, alguno a veces tiende a pensar si lo que no quieren es que se paguen menos días. Pero bueno, es el Real Decreto tal y como está diseñado y que nosotros aplicamos porque así lo dicen. La duración de la prestación es hasta el 31 de enero, es decir, un máximo de 4 meses, y se establecen dos cuantías. La cuantía general de un 70% de la base reguladora, que es la base de cotización del autónomo, básicamente, el promedio de las 12 últimas bases de cotización, y una cuantía mínima del 50% sobre la base de cotización mínima según actividad, es decir, no la base del autónomo, sino la base de cotización mínima, que sería básicamente la de 944,40, para aquellos autónomos que estén en pluriactividad, que esto es una novedad que ha mejorado con respecto a la regulación anterior. La del tercer trimestre no permitía la pluriactividad, o por lo menos deducíamos que no permitía la pluriactividad porque te remitía a la norma general, que no la permite, y por lo tanto aquellos autónomos que estaban trabajando por cuenta ajena se encontraban con que no podrían cobrar la prestación por cese de actividad. ¿De acuerdo? En este caso sí, quienes trabajen por cuenta ajena pueden cobrar esta prestación, pero con una limitación de cuantía del 50% sobre la base mínima.
además de la prestación, veis que aquí, ¿obligación de seguir cotizando? Sí. Pero de una manera, es decir, no hay una exoneración de cuotas como tal, lo han complicado un poquito y nos han complicado un poquito el trabajo a todos, y es que lo que hacen es, el autónomo tendrá que ingresar su mutua, y su cuota como hace cada mes, es decir, el responsable del ingreso de la cuota cuando le toca, y la mutua, cuando le transfiere la prestación, le transfiere parte de la prestación económica y la parte de la cuota que le hubiera correspondido en un cese de actividad ordinario, que es el 28,30%. Es decir, la mutua le ingresa el 70% de la base reguladora más la parte de la cuota que debe asumir la mutua, que es el 28,30%. Y es el autónomo el que tiene que ingresar, o sea, la tesorería la que le carga al autónomo esa cuota. Aquí nos hemos encontrado con un problema. Y es que, en general, el autónomo paga la cuota que le corresponde, pero hay autónomos que tienen bonificaciones y que están en tarifa plana. Y nosotros no solo no sabemos esa información, sino que además la norma no nos dice que le tengamos que pagar lo que esté cotizando, sino lo que nos corresponde en una situación de cese de actividad, por tanto, el 28,30. Y nos han llegado muchos autónomos o asesores que de buena fe nos han dicho, oye, es que a mí me has ingresado 260 euros de la parte de cuota que te toca, cuando yo estoy en tarifa plana y a mí me cobran 60 euros o 61 euros de cuota. Me has ingresado de más. Y le he dicho, sí, pero es lo que marca la norma. Primero, tú ahora me lo has dicho, pero yo no tengo por qué saber que tú estás en tarifa plana. Y además la norma no me indica que te ingreses. Con lo cual, pues es un ingreso que veremos lo que pasa, que a todas luces parece un ingreso indebido, pero que nosotros no podemos hacer nada y que sospechamos, no tenemos información, pero sospechamos que aquellos autónomos que se encuentren en esa situación, en el futuro, sea la propia tesorería, cuando revise todos estos expedientes, quien haga una regularización y le reclame el pago de esta cuota de más que ha recibido de la mutua. No creemos que lo tenga que retornar a la mutua, sino que directamente será probablemente la tesorería quien se encargue de regularizar estos casos. En cuanto a requisitos generales, pues estar de alta en el régimen de autónomos en el MAR a 1 de octubre, estar al corriente de pago, lógicamente, no tener edad ni carencia para jubilarse. Veréis que cuando hablamos de prestaciones extraordinarias, sí que se permite, es una de las grandes preguntas que hemos tenido. Oye, si estoy en jubilación activa, es decir, me he jubilado, he llegado a los 65 años, me he jubilado, pero continúo trabajando y compatibilizo pensión, el 50% o el 100%, si tengo un trabajador a cargo, con el trabajo. En las prestaciones extraordinarias, que era la que tuvimos en marzo, o la de suspensión, que luego veremos, o la de las de temporada, sí que se permiten las jubilaciones activas. Estas, las de la prórroga del tercer trimestre y ahora el cuarto trimestre, como hay una remisión a la prestación ordinaria, título quinto de la Ley General de la Seguridad Social, se entiende que son prestaciones ordinarias porque además consumen prestación ordinaria y por lo tanto, además lo dice específicamente la norma, deben reunir o cumplir los requisitos, si no me equivoco, artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social, el A, el B, el C y el D. Hablo de memoria, son 4 letras de ese artículo. Y uno de ellos es no haber alcanzado la edad de jubilación. Con lo cual, si tú tienes la edad para jubilarte, los 65 la que sea, y la cotización necesaria para ello, no tienes derecho a esta ayuda por mucho que continúes trabajando. No tendrás derecho a esto. Pero bueno, estos casos son los menos con los que nos hemos encontrado. Vamos un poco al quid de la cuestión. La reducción de la facturación, que esto también nos está dando bastantes problemas de interpretación o de criterio y que veremos en el futuro cuando se revisen estos casos si recibimos instrucciones por parte de la DEVOS o del Ministerio para ver qué criterios debemos aplicar para comprobar si efectivamente ha habido esta reducción de la facturación. Como os decía, cuarto trimestre del 2019 en relación con el cuarto trimestre del 2020. Claro, por un lado vemos dos problemas. Primero, esta prestación está tal y como está diseñada, está vinculada al mantenimiento de la actividad del autónomo. Es decir, además el título del artículo 9 del Real Decreto Ley 24/2020 dice prestación por cese de actividad y trabajo por cuenta propia. Es decir, no es para trabajadores que hayan cerrado, sino que están activos, probablemente bajo mínimos, pero activos. Entonces, la gran pregunta, ¿qué pasará con aquellos que en el cuarto trimestre no han facturado absolutamente nada porque no han tenido ningún tipo de actividad? Pues hombre, si uno es purista, le diría, oiga, es que en realidad tal y como está diseñada esta prestación, pues a lo mejor no le correspondería, porque está diseñada, está vinculada al mantenimiento de la actividad, porque te exige estar de alta y facturando un 75% menos, pero facturando, porque en realidad
si uno es purista y se abstrae de la problemática actual, uno, si no está en activo y no tiene ni ingresos ni gastos propios de la actividad más allá de la cuota de autónomos, en principio, y me abstraigo de la situación actual, uno debería desafiliarse. Es decir, mantener la actividad únicamente para cotizar, en principio no está permitido. Entonces, ¿qué pasará con estos casos? Pues esperamos a las instrucciones que nos diga la DEGOS. Porque claro, nos encontraremos con situaciones de gente, efectivamente, que ha facturado muy poco, pero gente que diga, no, es que yo no he facturado absolutamente nada y no tengo más gastos de actividad que los propios de la cotización. Es decir, simplemente me he mantenido en alta. ¿Será esta una prestación indebida? Pues yo no me arriesgo a dar un pronóstico de lo que pueda pasar. Desde luego nosotros estaremos a lo que nos diga el Ministerio. Estaremos a lo que nos diga el Ministerio. Pero es una de las problemáticas con la que nos encontramos. Otra problemática, la comparativa, que no han tenido en cuenta, la comparativa en relación al cuarto trimestre del 2019 y que pasa lo mismo con la prestación del tercer trimestre. Es decir, cuando analicemos el tercer trimestre del 2020 en relación al tercer trimestre del 19. Y es decir, cuando uno habla de una reducción de la facturación, aquí no está hablando necesariamente de pérdidas económicas ni de que la situación le vaya mal. Evidentemente la situación le va a ir mal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquella empresa o aquel autónomo que la situación en 2019 y particularmente en el cuarto trimestre de 2019 ya le iba muy mal? Pues si uno cuando analice los datos económicos verá, efectivamente, en 2020, el último trimestre, has facturado muy poco, pero es que en 2019, el último trimestre, también has facturado muy poco. Y yo lo que aquí valoraré, tal y como está redactada la norma, no es una facturación exigua, es una reducción de la facturación, de un 75%. Con lo cual, si tú ahora facturas poco y en 2019 facturabas poco más o menos que lo mismo, pero igual de poco, pues eso no es una reducción de la facturación como tal. Ya no hablo de los casos, que eso también será un problema y espero, por Dios, que desde la DEGOS nos dé instrucciones de cómo solventar estos casos. ¿Qué pasa con aquellos autónomos que en el cuarto trimestre de 2019 estuvo en situación de incapacidad temporal o de maternidad o paternidad? Claro, a lo mejor no facturaron. Entonces, ¿han reducido su facturación un 75% si en el tercer trimestre, por su situación coyuntural, no han podido facturar porque, por ejemplo, habían sido padres o madres? Pues en puridad no habrán reducido la facturación, porque la prestación de seguridad social, de maternidad, de IT o estas, no son ingresos propios de la actividad. Entonces, todos estos tipos de casos que a nosotros nos llegan diariamente consultas de este tipo, pues tratamos de orientar dando nuestro criterio, pero en el sentido de decir, oye, si tú me pides la prestación como está vinculada a la reducción de la facturación a futuro, yo te la voy a conceder, desde luego. Y luego veremos, yo te puedo dar mi interpretación como yo considero que se deberían gestionar estos casos. Y luego veremos si cuando lleguen las revisiones y tenemos criterios tenemos el criterio de la Dirección General de Ordenación, pues veremos si hay el criterio de aquí paz y después gloria, tabla rasa para todos, o análisis uno por uno de los expedientes y ver si con un criterio más laxo o menos laxo, bueno, cómo se tiene en cuenta la concesión de estos expedientes que, repito, son provisionales. Claro, fijaos en otro problema. Como estas prestaciones van vinculadas o van acumuladas una tras otra, es decir, que para tener derecho a la anterior, mejor dicho, para tener derecho a la nueva, tienes que haber cobrado la anterior. Claro, ¿qué va a pasar si luego la prestación original de marzo, aunque yo sospecho que no va a ser así, porque por las noticias que llegan se va a ser flexible desde el Ministerio? Pero imaginaos que se determina que tú en la prestación que pediste en marzo no habías reducido la facturación, porque también en algunos casos pedían reducción de la facturación, no has acreditado la reducción de la facturación del 75% y por lo tanto la prestación que has cobrado hasta el mes de junio es indebida. Pues es indebida esta, es indebida la que vienen después. Claro, tenemos un drama. ¿Qué vamos a obligar al autónomo a devolver 10 meses de prestación? Pues sinceramente yo espero que no. Pero es el problema de haber diseñado estas prestaciones de esta manera, que, bueno, generan cierta inquietud, aunque yo espero y deseo pues, que todo termine bien y que tengamos cuantos menos problemas mejor en la revisión de estos expedientes.
Finalmente, cuando el rendimiento neto, porque en cuanto a reducción de la facturación se piden dos criterios o dos requisitos, que deben cumplirse los dos. Uno, el de la reducción de la facturación que os comentaba. Y dos, obtener un rendimiento neto, y esto también es importante y da lugar a bastantes consultas, un rendimiento neto inferior a 5.818 euros en todo el trimestre. Mientras esté en alta, es decir, rendimiento neto es ingresos menos gastos del cuarto trimestre, ojo, solo del cuarto trimestre, aunque la prestación llega al 31 de enero, solo se analiza de 1 de octubre a 31 de diciembre. Pues que el rendimiento neto, el resultado global de la explotación, no supere los 5.818. A partir de aquí, dudas que han ido surgiendo, que yo me adelanto. ¿Los autónomos societarios tienen derecho a esta prestación? Desde luego que tienen derecho a esta prestación, al igual que el resto. ¿Y el rendimiento neto, cómo se les calcula? Pues nuestro criterio, veremos lo que dice la DEOS, para calcular el rendimiento neto será, si el autónomo tiene una nómina, lógicamente la nómina, y si no, el rendimiento propio de la sociedad en proporción a el capital social que tenga el propio autónomo, es decir, a su participación. Es decir, si una empresa ha tenido un rendimiento de 6.000 euros y el autónomo tiene una participación del 60%, pues su rendimiento total serán 3.000 euros. Es decir, en proporción a la participación del autónomo en esa sociedad. ¿El autónomo colaborador familiar tiene derecho? Nosotros entendemos que, por supuesto, también tiene derecho. ¿Cómo se calcula la reducción de la facturación? Pues la propia de la actividad. Tenemos que ver los datos del titular de la explotación. ¿Los rendimientos netos cuáles serían? Pues la nómina que tenga el colaborador. Básicamente la nómina que le ingresen el titular de la explotación al hijo, a la madre, al marido, a quien sea, del negocio. Y otra duda importante, que da lugar a bastante controversia. Porque la norma detalla la no superación del umbral de los 5.818 euros y a continuación, y eso da bastantes equívocos, te hace un prorrateo mensual de este rendimiento neto. De manera que uno puede entender, bueno, los rendimientos netos trimestrales son 5.800 euros, pero en realidad son 1.939 euros mensuales. De tal manera que si yo en octubre mi rendimiento neto está por debajo de este, yo por lo menos cobro octubre y aunque luego lo supere, por lo menos cobro este mes. No, esto no es así. Es decir, nosotros vamos a analizar el global del trimestre, no superar los 5.818 euros. Me da igual si tus rendimientos han sido en octubre 500, en noviembre 500 y en diciembre 10.000. En ese caso no cumples y toda la prestación es indebida. Oye, es que la norma habla de prorrateo, pero cuando la norma habla de prorrateo está pensando en situaciones de cese en la actividad. Es decir, situaciones como yo he pedido la prestación y llega el 20 de noviembre, mañana, y no aguanto más, tengo que cerrar. Y me desafilio y cierro el negocio. En estos casos, cuando nosotros revisemos el expediente, porque le dejaremos de pagar con esa fecha, porque ha extinguido esa de baja en el régimen de autónomo y, por tanto, ha cesado su actividad, cuando revisemos este expediente y veamos que ha cobrado desde el 1 de octubre hasta el 20 de noviembre, analizaremos si ha reducido la facturación un 75% y analizaremos si en estos 2 meses su rendimiento neto ha sido proporcional a 2 meses, es decir, 3.000, en este caso, octubre-noviembre, 3.000 no superiores a 3.879. Es decir, este prorrateo está vinculado a ceso del negocio antes de que acabe la prestación. No, insisto, en octubre he facturado poquito, en noviembre he facturado poquito, en diciembre facturo mucho, cobro 2 meses y a la otra renuncio. No. Si superas el umbral de los 5.800 euros de rendimiento neto, la prestación sería indebida en su totalidad. Me da igual cómo factures a lo largo del trimestre. En cuanto a la dinámica de la prestación es compatible con el trabajo por cuenta ajena siempre que no se superen los límites de ingresos que tenéis aquí, que básicamente es, en el régimen general, el salario mínimo interprofesional multiplicado por 9,25 y los ingresos, la suma del cuenta ajena con los ingresos de autónomos no superar el 2,2 del SMI y en relación con otras prestaciones, pues todas aquellas prestaciones que fueran compatibles con el trabajo por cuenta propia, cuidado de menores enfermos, incapacidad permanente total, viudedades, orfandades, también serán compatibles con esta prestación. ¿Con qué no es compatible?
con aquellas prestaciones que no son compatibles con el trabajo, es decir, IT, maternidad, de riesgo de embarazo, que no es, ojo, el hecho de que sea incompatible no supone que, al igual que el tener ingresos superiores por cuenta ajena a los que permite la compatibilidad, no significa que se deniegue la prestación, sino que en tanto en cuanto haya un solape entre estas situaciones, la prestación quedaría suspendida, ¿vale? Cuando tú dejes de percibir esos ingresos, es decir, si tú tienes un trabajo por cuenta ajena y tu salario es por encima a 1,25 el SMI, no te pagaremos. En el momento que nos comuniques que tu salario o que has dejado de trabajar bajo esos límites, te pagaremos con la cuantía que os decía antes, un 50% sobre base mínima de cotización, ¿vale? Pasamos a la siguiente prestación. Aquí ya sí vamos a ir de manera mucho más rápida. La nueva solicitud del POECATA cuarto trimestre, que básicamente es lo mismo que os he explicado ahora, pero para aquellos autónomos que no percibieron, porque no pidieron, no consideraron que en el tercer trimestre no necesitaban la ayuda vinculada a la reducción de la facturación o prefirieron acogerse a la exoneración de cuotas, que también está prevista en el artículo 24/2020, no pidieron esta prestación ordinaria y ahora ven que sí la necesitan y, por lo tanto, nos solicitan esta prestación. Trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer trimestre la pueden solicitar siempre que concurran los requisitos y hayan percibido, eso sí, la prestación extraordinaria de marzo hasta el 30 de junio. Requiere una carencia mínima de 12 meses, esto sí es importante, es decir, como mínimo hay que haber cotizado por cese de actividad desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2020. Si no tienes esa carencia, pero la alcanzas en el futuro, la podrás pedir posteriormente, pero como mínimo se requiere esta carencia mínima de un año. Puntualización, aunque yo creo que ya es un tema bastante superado. Estar cotizando como autónomos desde hace mucho tiempo no implica necesariamente que tengas la carencia. Es decir, aquí lo que se pide es que te hayas cotizado por la cobertura de cese de actividad, que normalmente será desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha en que pides la solicitud. Y requiere la misma reducción de la facturación que la prevista para la prórroga. Tenéis aquí la misma información básica que os he comentado antes, es decir, los aspectos básicos de la prestación no varían en relación a lo que os acabo de explicar. La reducción de la facturación es exactamente lo mismo que os acabo de explicar y la única novedad es que sí se exige haber cobrado como mínimo, lo tengo aquí, la prestación extraordinaria de marzo, beneficiario del PCATA, hasta el 30 de julio. ¿Qué problema nos encontramos? Pues que aquellos autónomos que no pidieron la ayuda de marzo porque pensaban que no la necesitaban, pues nos encontramos que tal y como está redactada la norma, además lo dice textualmente, que hubieran percibido hasta el 30 de junio la prestación recogida en el artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020. Bueno, pues es el problema de que los que no la pidieron, entonces, pues ahora se puedan quedar desprotegidos, si no se pueden acoger a alguna de las otras medidas. La tercera prestación es la vinculada a la suspensión temporal total de la actividad, que yo, salvo que me corrijáis, creo que en Extremadura todavía no tenéis ninguna resolución gobernativa autonómica que sí que restringen determinadas actividades, pero aquí no hablamos de una restricción de la actividad, sino que directamente hay una resolución de la comunidad autónoma, de la provincia o de la localidad que diga, oiga, estas actividades tienen que cerrar. Nosotros nos hemos encontrado aquí en Cataluña y ahora en muchas comunidades autónomas con el tema de la hostelería. Y además con eso tuvimos un problema bastante importante que afortunadamente hemos hecho a través de la presión de las mutuas, aquí sí que nos tenemos que colgar la medalla, la gestión al ministerio, de que flexibilizaran el criterio. Porque, claro, esta prestación está prevista para aquellos autónomos que suspendan totalmente su actividad. Nosotros entendíamos que si tú no la suspendías totalmente, efectivamente no te puedes acoger a esta prestación. Tienes que pedir en todo caso la reducción de la facturación. Por ejemplo, el caso de la hostelería. Las normas que aparecieron primero en Cataluña y después en el resto de comunidades autónomas permiten, en todos los casos, hacer venta a domicilio, venta online, takeaway, como le queráis llamar. Que es lo que están haciendo, como todos sabéis, muchos bares y muchos restaurantes que, aunque bajo mínimos, tienen la ventana abierta para poder, aunque sea, vender cafés, bocadillos o comida para llevar, ¿vale? Entonces nosotros decimos, oye, si tú tienes abierto, además lo pone en el propio formulario de la solicitud, si tú me dices, yo aquí voy a declaración jurada, no voy a hacer de policía, obviamente no vamos a hacer de policía porque ya solo nos faltaba eso. Si tú me dices que vas a hacer venta online o vas a hacer para llevar o a domicilio, takeaway, como lo queréis llamar,
es decir, tienes la persiana levantada, aunque sea para hacer eso, yo no te voy a pagar. En todo caso, tú lo que tendrás que pedir es la prestación ordinaria, que además se cobra más de la reducción de la facturación, porque en vista de que todo apunta a que te van a tener como mínimo un mes, si no más, en esta situación, más que probablemente vayas a ver reducida tu facturación. Pero si tienes abierto, aunque solo sea para llevar, tu actividad no está totalmente suspendida y, por lo tanto, si tú me dices o me declaras responsablemente eso, te voy a denegar y te voy a pedir que pidas la reducción de facturación. ¿Qué pasa? Que recibimos un informe de la DEGOS en el que, para nuestra sorpresa, nos dicen, no, como las resoluciones de las comunidades autónomas están permitiendo, hablo de la hostelería, están permitiendo la posibilidad, el que quiera, de abrir para hacer para llevar, entendemos que la actividad no está suspendida y, por lo tanto, aunque cierren, porque no les compensa hacer para llevar, aunque cierren, la prestación es indebida y se debe negar. Claro, aquí todos nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, vamos a ver, aquel bar o aquel restaurante que te diga, oiga, yo es que no me dedico a hacer para llevar. Yo con 4 cafés no puedo tener negocio abierto. O yo tengo un negocio, un restaurante de alto copete y yo no puedo poner mis platos, que es otra cosa que también nos encontramos. No puedo poner mis platos en un cartón para llevar porque esto no tiene ningún sentido y nadie lo quiere. Y por lo tanto, como no me compensa, tengo que cerrar. ¿Me está usted diciendo que como me da la opción de abrir online no me va a pagar? Pues es lo que la DEGOS nos dijo inicialmente. Y a lo que le hicimos rectificar tras presionar en unos días bastante complicados para hacerle ver que eso no tenía ningún sentido. Y por lo tanto, aquellos autónomos que se encuentren en esta situación y responsablemente nos declaren que, a pesar de que la normativa les permite hacer online o hacer para llevar, ellos cierran, la prestación se la vamos a conceder y la van a recibir sin ningún tipo de problema. Además, esta prestación, como es extraordinaria, no consume derecho a prestaciones futuras. En cuanto a la dinámica de la prestación, es muy parecida a lo que os he ido contando, es decir, va vinculado a unos plazos de presentación. Tienes 15 días, no desde el 1 de octubre, sino desde que aparece la resolución de la comunidad autónoma que indique o que te obligue a cerrar. Aquí, con perdón, nos estamos encontrando con otro problema de gestión que nos está volviendo locos. Y es que, claro, el legislador no ha pensado que, así como en la prestación de marzo fue el Estado quien dijo todas estas actividades están suspendidas, con lo cual yo tomo el listado de CENAES y me voy a eso, claro, aquí no. Aquí cada comunidad autónoma tiene sus restricciones, su propia normativa específica, que restringe unas actividades sí, unas no, con efectos de unas fechas sí, unas 14 días, otras 3 semanas, se van prorrogando. Luego hay peculiaridades en cada uno de los municipios, porque también hay peculiaridades en algunos municipios. Claro, es un control y gestión ya no de lo que aparece en el BOE, de lo que aparece ni en los diarios oficiales de las comunidades autónomas, sino que ahora tenemos gente revisando pues boletines oficiales de provincia, porque cada día te encuentras con que en determinado municipio han obligado a cerrar pues determinadas actividades. Y claro, esto nos enteramos pues conforme nos van llegando las solicitudes, con lo cual la gestión es ardua y complicada. La cuantía de la prestación es del 50% sobre base mínima, en caso de familia numerosa el 70%, y si hay 2 beneficiarios de la unidad familiar, un 40%. Es decir, esto es un poco el desglose, el pormenor, que tampoco tiene mayor análisis. Eso sí, se exige al autónomo haber estado como mínimo 30 días de alta en autónomos, previo a la resolución gubernativa de cierre, la que sea. Pensad que esto también nos va a obligar a ir controlando cuándo dejan de... Porque claro, te dicen 15 días, ¿se prorrogarán o no se prorrogarán? Entonces, nos requiere el control de saber cuándo deja de estar suspendido la actividad y cuándo no. Y ese no es un control estatal, es autonómico, es municipal, es local, en definitiva, muy complicado. La dinámica de la prestación en cuanto a compatibilidad y compatibilidad es muy similar o casi idéntica a lo que os he contado, con la única peculiaridad es que aquí sí que se permite las jubilaciones activas. Es decir, aquellos autónomos que están en jubilación activa podrán pedir esta prestación. Prestación extraordinaria por no carencia. Para solventar el problema de aquellos autónomos que pedían el tercer trimestre y no tenían la carencia necesaria para cobrar la prestación y, por tanto, de julio a septiembre no pudieron cobrar nada. Pues se ha creado esta prestación extraordinaria única y exclusivamente para los que no tienen carencia de 12 meses y que básicamente exige
veis aquí una cuantía mínima del 50% de la base mínima de la actividad, o el 40% sobre los beneficiarios, y lo que exige básicamente es estar de alta, no tener carencia, eso sí, si tienes carencia, tienes que pedir la otra. Si no tienes carencia, tienes que pedir esta, y lo que sí que se te exige es estar de alta como mínimo desde antes de 1 de abril. Otro de los problemas que nos encontramos. Estar de alta desde antes del 1 de abril es de manera interrumpida. Si tú te diste de baja por lo que fuera, porque no te iban bien las cosas y corriste mucho y te diste de baja en junio y ahora en septiembre te vuelves a dar de alta, dirás, no, yo el 31 de marzo sí que estaba de alta. Sí, sí, sí. Pero es que tu alta es desde septiembre, porque te has vuelto a dar de alta desde septiembre, con lo cual no cumplirías el requisito ni siquiera para alcanzar la de no carencia. Como veis, el legislador pues no nos está ayudando demasiado a gestionar la dinámica de prestaciones tan distintas y con requisitos tan heterogéneos, pero en esas estamos. Aquí lo que se te exige es una reducción de la facturación del 50%, no del 75%, del 50%, y que la comparativa es del cuarto trimestre, ya no con el cuarto trimestre del 2019, sino con el primer trimestre de 2020. ¿Por qué? Porque como no tienen carencia, presumen que en 2019 no estaban activos. Por lo tanto, la reducción la aplican al primer trimestre de 2020. O la parte proporcional, es decir, nos han dicho, ¿y si yo empezaba a trabajar el 15 de febrero? Pues te aplicaríamos la reducción proporcional a eso mes y medio que tú has tenido actividad. Es decir, no te quedas fuera, ¿vale? Y en cuanto al límite de ingresos, lo que se pide es estar por debajo del rendimiento del autónomo a el salario mínimo interprofesional. Y habla de límite de ingresos. Esos límites de ingresos que no puede superar el SMI, ¿qué es? ¿Neto o bruto? Pues yo, si me preguntas a mí, te diré que yo entiendo que es bruto. Porque como va referido al SMI, que también es bruto, el salario mínimo es bruto. Y además habla de ingresos, no habla de rendimiento. Y cuando habla de ingresos, yo creo que aquí se han equivocado. Y donde pone ingresos, lo que querían decir era facturación. Y la facturación, como los ingresos, como no van vinculados a los gastos, en teoría tendrían que ser netos. Brutos. Pero veremos cuando la DEGOS se pronuncie si nos aclara algo al respecto. Y ya para terminar, en cuanto a la prestación extraordinaria de trabajadores de temporada, que yo os decía que está siendo una auténtica tortura en cuanto a suponer cierto desengaño, si no mucho. Claro, el diseño de la prestación, si me preguntas a mí, te diré, está diseñada para que no se pague, tal y como está diseñada. Porque dice, a efectos de esta prestación se consideran autónomos de temporada aquellos cuyo, subrayo y en negrita, único trabajo en los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el reto o en el remar durante los meses de junio a diciembre. ¿Cuál es el problema? Y con esto estamos teniendo mucha polémica y ojalá la DEGOS se pronuncie y nos diga, ¿tenéis razón? Para poder decir que tenemos razón, o nos diga, no tenéis razón, cambiar el criterio y reabriremos esos expedientes. Si a mí me dice que son trabajos de temporada, es decir, temporalidad, y me habla de 5 meses de junio a diciembre en 2018 y en 2019. Único trabajo. Yo entiendo, y es aquí donde viene la polémica, que si tú has cotizado, si tú has cotizado fuera del periodo, o sea, no solo te voy a mirar que tengas cotizados 4 meses de junio a diciembre como autónomo, tanto en 2018 como en 2019, sino que si has trabajado o cotizado fuera de ese periodo, es decir, si tú estás de alta desde abril de 2018 hasta noviembre de 2018, está fuera. Porque es que te habla de único trabajo en el periodo de junio a diciembre. Oiga, pero es que cumple los 5 meses o los 4 meses del periodo de temporalidad. Ya, pero es que te habla de único trabajo. Y entender lo contrario, ¿dónde limitamos la temporalidad? Porque si yo tengo en cuenta el criterio de mientras tú cumplas en junio y diciembre ya me vale. Yo te puedo decir, pues entonces un autónomo que empieza a trabajar el 1 de enero de 2018 y termina el 31 de diciembre de 2019, es decir, trabaja 24 meses consecutivos, también cumple ese criterio de 4 meses mínimo en el periodo. Pero estaremos de acuerdo en que ese trabajador no es un trabajador de temporada. Luego, aquí tenemos un problema y esperemos que nos lo resuelvan. Pero el criterio consensuado con el resto de mutuas, aunque me consta que hay alguna que se ha desdicho, veremos si la intervención o la DEGOS le hace recapitular. El criterio es que las cotizaciones o el trabajo fuera de esos periodos suponen causa de denegación.
porque la temporalidad está perfectamente delimitada de junio a diciembre. No han pensado pues, que en Baleares, por ejemplo, se dan de alta en abril para iniciar su temporada, porque su temporada empieza en abril. Pues no lo han tenido en cuenta. Bueno, pues que lo regulen mejor o que nos dicten instrucciones corrigiendo nuestra actuación. Y en cuanto a la información básica de la prestación, pues yo creo que tengo poco más que decir, porque entraríamos aquí en unos requisitos, contra requisitos y tal, y yo, Javier y Andrés, por mi parte, ya espero a vuestras opiniones, a vuestros comentarios, a las dudas se las hubiera y si os parece, a ver si consigo dejar de compartir pantalla, así ya me veis un poquito mejor. Y bueno, por mi parte, esta es un poco la exposición. Ahora, a ver qué es lo que opináis, cuáles son las dudas. Oídos abiertos para escuchar vuestras reflexiones o vuestras dudas. Muy bien, Jordi. Muchas gracias, lógicamente, por esta magnífica exposición que nos has hecho y además súper clarificadora de todas las casuísticas, posibilidades y además has dado respuestas, te puedo asegurar ya en tu exposición, a muchas de las preguntas que con carácter previo nos habían llegado a través de nuestro correo, donde había muchas situaciones de extrañeza y de queja que has aclarado tú en la exposición, sobre todo los temas de por qué quien no la percibió en marzo ahora no va a tener derecho a percibirla, el tema de los periodos de carencia, el tema de las dificultades también de con qué se comparan esas reducciones con respecto a qué si no se ha empezado en el año, el tema de los mínimos. Yo creo que lo has dejado de una manera tan clara que me van a permitir las personas que nos habían hecho una batería muy importante sobre ese tema que huelgue volverla a trasladar para no obligar que Jordi sea reiterativo sobre lo que acaba de una manera muy clara él ya mismo, anteponiéndose, y me imagino que desde su responsabilidad y trabajo durante todos estos meses en el que le han ido llegando de todos sus compañeros y de todas las autónomos, pues dudas y quejas y reclamaciones sobre esas cuestiones, él ya pues se ha anticipado, digamos, a intentar explicar lo que ha hecho. Sí, también en esa misma línea, Jordi, me vas a permitir también que te traslade un poco una duda que bueno, también tú lo has dejado claro, dicen, bueno, las mutuas son quienes las están gestionando, pero ¿quién las está pagando realmente estas ayudas? ¿Las está pagando el gobierno o las está pagando las mutuas con recursos? Hasta ahora nosotros estamos, quiero decir, bueno, es que no, si lo tuviéramos que pagar, pensé que estamos pagando prestaciones estamos hablando desde el 14 de marzo, entonces no hubiera habido liquidez, o sea, para estas prestaciones extraordinarias estamos recibiendo transferencias de la propia tesorería, que es la que está, es decir, al final el ministerio es el que se está haciendo, el que está financiando estas prestaciones. Entonces, nosotros nos vemos en la tesitura de por una, pero al final nosotros, como tú bien decías, nosotros somos asociaciones de empresarios, pero cada vez más sometidos a lo que dice el ministerio, porque al final, como nosotros somos una entidad, no sé si llamarla semipública, porque no somos una entidad privada, pero con fondos públicos, que al final estamos sometidos a la auditoría y del propio ministerio, estamos auditados por todas partes. Claro, nosotros nos vemos en la tesitura de, por un lado, porque conocemos y somos conscientes de la problemática que tiene el sector y los autónomos, ¿cómo no? Pues de intentar facilitar las ayudas de la manera más rápida y más eficaz, pero al final, ante la duda, nosotros tenemos que estar a lo que dice la norma y tenemos que interpretar lo que dice la norma. Y si la norma está mal diseñada, pues nosotros todo lo que podemos hacer, y de hecho lo hacemos en muchas ocasiones, es elevar consulta a la de voz para que, oiga, a mí me gustaría en alguno de los criterios restrictivos que el sector ha adoptado aplicando la literalidad de la norma, a mí me encantaría que fuera la propia administración que me dijera, oiga, esto no es así, cambien ustedes el criterio. Y vamos, para nosotros es mucho más fácil. Sí, en esa línea, si me permite, Jordi, perdona que te interrumpa, porque en esa misma línea que estás explicando de la dificultad que tenéis vosotros, que efectivamente lo que os han hecho apechugar, porque sí está teniendo un coste para las mutuas, que es los recursos que estáis poniendo
para gestionar estas ayudas, que lo estáis haciendo a coste cero con el personal vuestro y me consta que dedicándole, como muy bien decías tú, horas ímprobas de todo el personal que trabajan en las mutuas, que evidentemente se nota que tenéis vocación más que de funcionarios o personal público, pues de trabajadores del sector privado, y en eso es la diferencia quizá que ha habido en cuanto a algunas celeridades o algunas disponibilidades de cara a gestionar todo este tipo de prestaciones y de ayudas. Y en esa línea también que tú estás diciendo de que vosotros al final hacéis lo que os dice la administración, me vas a permitir que te planteen que hay otra persona que nos ha dicho, qué curioso, ¿por qué nos ponen plazos a los autónomos para las solicitudes, para las prestaciones, y curiosamente los trabajadores por cuenta ajena para los ERTE, y ponen entre paréntesis, cuestión que me parece fenomenal, no tienen ningún problema para solicitar ahora prestaciones desde el mes de marzo si es que alguien no lo hubiera hecho y se las tienen que abonar con retroactividad? Mira, además te diré más. Es decir, porque esto, experiencia ya tienen. Porque la ayuda que apareció en la del Real Decreto 24/2020, la que apareció a finales de junio, la del tercer trimestre, decía exactamente esto. Es decir, se publicó en el BOE del 29 de junio o algo así, con efectos ya de 1 de julio. Y decía, solicitudes antes del 15 de julio, para no perder días. Antes del 15 es el 14, no es el 15. Con lo cual, todo lo que no entró antes del 14 perdió 15 días de prestación por lo menos. Claro, una ayuda que has creado de un día para otro. Es decir, esto no es, oiga, es que yo ya sé que esto existe, sé que tengo 15 días. No. Además, va vinculada a la reducción de la facturación. Tendrás tú que saber o hacer una planificación de tú en el futuro, oye, ¿me vale la pena pedirla o no me vale la pena pedirla? ¿Me explico? Esto requiere un análisis mayor. Pero bueno, a pesar de saberlo, 3 meses después vuelven a hacer lo mismo. Y entonces, a uno piensa que no sabe si lo que quieren es, pues si se ahorran días de prestación, pues oye, días que... Pero no costaba nada ampliar el plazo, porque luego lo han hecho hasta el 23 de... Luego han tenido que desdecirse y aprobar vía informe de la EOS, como si las mutuas no hubiéramos corrido. Oye, como no estaba todo listo, hasta el 23. Hombre, pues a ver, directamente no pon un mes, di hasta el 30 de octubre y deja... con eso ya no solo evitas que los autónomos pierdan días de prestación, sino que además evitas que nos entren, como nos entraban, pues 5.000 solicitudes en un día. ¿Me explico? Si a ti te lo van repartiendo en el tiempo, pues lo puedes gestionar de una manera. El volumen es menor y por lo menos no te llega todo de golpe. Pero bueno, en esas estamos. Es que hacemos lo que podemos y con lo que tenemos, y nosotros somos conscientes de que a mí me sabe muy mal cuando ves que algún autónomo se queda fuera porque no cumple los requisitos. ¿Y qué hago? Pues no lo sé. Pero es que la norma dice lo que dice. Y yo lo que no puedo hacer es saltármela. Entonces, la situación es compleja, lo sabemos, somos conscientes, pero tenemos las herramientas que tenemos y son las que gestionamos. No podemos hacer otra cosa. Otra cuestión... Se están concediendo, o sea, lo normal es que los expedientes se concedan, y el autónomo está cobrando, y de hecho, el autónomo, los que los tiraron en plazo, el mes de octubre ya lo han cobrado, o sea, y en noviembre cobrarán también los que toque. Otras cuestiones, Jordi, que de manera también muy concreta vamos a intentar ya además ir resumiendo para intentar cumplir. Hemos llegado a la 1:30, que habíamos dicho que nos habíamos planificado como reto para no ocupar más la agenda de las personas que nos están siguiendo, por lo menos en directo. Pero bueno, yo creo que merece mucho la temática y tengo aquí todavía, voy a intentar resumirte 3 cuestiones que considero importantes a ti, Jordi, y luego a Andrés también, que han planteado algunas cuestiones que también me interesaría que pueda dar la opinión y la visión que Andrés tiene también de todo el colectivo, no solo de autónomos, sino del colectivo empresarial, sobre todo de Mérida y comarca. La primera cuestión, Jordi, concreta que dice es que cuando has hablado de ingresos a la hora de comparar para la reducción, ¿qué ocurre con aquellos autónomos que, por ejemplo, tienen ingresos por alquileres también? Otra cuestión también que plantean, que dicen que aunque han visto que algo ponías en alguna de la presentación que has hecho, pero que no les ha quedado nada claro.
¿tiene derecho a percibir también la prestación un autónomo colaborador y en qué cuantía? Y luego la otra cuestión también que plantean era si la declaración responsable, una vez que se ha presentado, si modificase la situación que realmente se tiene en el momento que se presenta, ¿qué solución hay para hacer una nueva comunicación? Me imagino que se están refiriendo, quiero intuir, si no que me corrija la persona que está poniendo esto, creo que quiere referirse de que en un momento, por ejemplo, la casuística que tú decías, no ha decidido empezar a vender online, por ejemplo, pero ve que por cualquier motivo tiene esa opción y ve esa capacidad y al mes y medio de estar totalmente cerrado, decide probar con iniciar una venta online. Que en qué situación y cómo tendría que actuar para no tener problemas con lo que fue una declaración responsable que presentó en su día. Correcto. Mira, esto de la manera más rápida que pueda y pasaría con algunas cuestiones que plantean para Andrés de la Vida. Sí, mira, empiezo por el final. La declaración responsable, muy sencillo. Hablo de MC Mutual. A través de la web hay un sistema en el que tú puedes solicitar tienes que informar esta circunstancia a través de la web, entrando en tu expediente y solicitar, hay un apartado que es revisión de la resolución, en el que indica brevemente eso, pues que a partir del 25 de noviembre paso a hacer venta online, abro el negocio o para llevar, extingan ustedes la prestación. Es decir, a través de la web, muy fácil, revisión de la resolución y se solicita y no hay mayor problema. Colaboradores familiares. Preguntaban si tenían derecho. Sí, tienen derecho. ¿Qué prestación cobran? Pues en función de su base de cotización, igual que el resto de autónomos. Es decir, en función de la prestación que tengan, lo que hayan cotizado sobre su base. Es decir, como un autónomo normal. La única peculiaridad del autónomo colaborador es que la reducción de la facturación no miraremos, cuando lo revisamos, no miraremos sus datos, porque él no factura nada, factura el titular de la explotación. Entonces, en ese caso estaremos al resultado de la explotación del titular. Miraríamos los datos del titular de la explotación. Y la prestación pues cobran en proporción a la base de cotización que tienen. O sea, igual que el resto. No hay ningún matiz. Y en cuanto al tema de los alquileres, que es otro tema que nos han preguntado, al final, una de las luchas que nosotros tenemos, es decir, yo creo que el elemento diferenciador, no sé si con eso te voy a contestar o no, es si esos alquileres es un rendimiento de actividad económica o no. Es decir, porque a nosotros la lucha que vamos a tener, o lo que estamos intentando es que, porque revisar estos expedientes va a ser absolutamente ingente, es estar a lo que nos diga Hacienda. O sea, nosotros vamos a intentar de las mutuas que sea Hacienda, la agencia tributaria, quien nos diga, ¿este señor cumple o este señor cumple? A partir de aquí nosotros concedemos o denegamos y a partir de aquí el autónomo al que se le revise el expediente y no esté de acuerdo, nos acredite documentalmente esa reducción de la facturación. Entonces yo estaré a lo que me diga la agencia tributaria. Si la agencia tributaria lo tiene como un rendimiento de actividad porque valora globalmente las actividades del autónomo y lo considera un ingreso, pues se tendrá en cuenta. Si no, no se tendrá en cuenta. Si se tiene en cuenta y, por lo tanto, esos rendimientos derivados del alquiler supone que no haya reducido la facturación, como yo estaré lo que me diga Hacienda, le denegaría. Y en el caso será el autónomo quien me tendrá que presentar una reclamación indicando o acreditando su situación. Oiga, mi actividad es esta, estos ingresos no provienen de mi actividad económica y profesional y, por lo tanto, no los tenga usted en cuenta a la hora de reducir la facturación. En un caso así, para mí, estarían excluidos. Pero veremos, repito, a lo que nos dice la agencia tributaria. No sé si con eso lo he explicado. Muy bien, muchas gracias, Jordi. No obstante, una duda que me apostillan también, me dicen que has dicho que el colaborador cobraría los mismos porcentajes y dicen que a ellos le han informado que al ser autónomo colaborador solo tienen derecho al 40% de la base reguladora. No, cuidado. Vamos a ver. Depende. Y aquí, si te parece, si me dejas compartir un momento pantalla, me voy a donde pone eso. ¿Te parece? Sí, venga. Lo hacemos rápido para que no se sienta esta persona que está preguntando. Espero que lo de los alquileres de Javier Muñoz, si nos sigue escuchando, que era quien lo había planteado, nos pueda aclarar si realmente, como decía Jordi, lo hace como actividad empresarial, lo de alquiler, o lo hace a título particular, esos ingresos que tiene. Venga, Jordi, está con la presentación, se está bien. Mirad, sí. Lo del 40% está pensada
única y exclusivamente para la prestación extraordinaria de suspensión de la actividad. Es decir, solo para esto, ¿vale? Y lo que te dice es, como norma general cobras el 50% y si son dos beneficiarios de la unidad familiar en el mismo negocio, cobran el 40% de la base de cotización mínima cada uno. El colaborador familiar y el titular de la explotación. Es decir, pero que tú puedes ser colaborador familiar y no formar parte de la unidad familiar. ¿Me explico? Es decir, el colaborador familiar puede ser el hermano y no formar parte de la unidad familiar. Es decir, este porcentaje del 40% no es aplicable exclusivamente a colaboradores familiares, es a dos beneficiarios de la misma prestación de la misma unidad familiar. Y cuando me refiero a unidad familiar, es en el mismo domicilio, ¿vale? O sea que no necesariamente implica al colaborador familiar. Y repito, en este caso afectaría tanto al colaborador como al titular de la explotación y esto únicamente está previsto para situaciones de suspensión de actividad, ¿eh? Solo para suspensión de actividad. Fuera de esto, tú cobrarás lo que te corresponde, es decir, en función de tu base. Muy bien. Perfecto, Jordi. Yo creo que ha quedado aclarado ya el asunto. Andrés, cuestiones tenía aquí bastante, sobre todo, como te puedes imaginar, lo que te dirigen a ti, más que preguntas y dudas, son quejas que mucho no te las voy a trasladar porque me consta que estás en ello ya. Y FEMEC está todo el día. Por cierto, quisiera aprovechar también el agradecimiento, expresarlo públicamente a Emilio Nova, que es también una de las personas de la Junta Directiva de FEMEC, que ha colaborado muy estrechamente para que salga precisamente esta jornada y se pudiera organizar. Y sin duda alguna, entonces me voy a permitir resumirte un poco, Andrés, dos cuestiones que yo creo que sí es importante que las mantuviésemos de relieve. Como te puedes imaginar, han llegado al correo muchas cosas del sector de la hostelería, de autónomo de la hostelería. Poner también de manifiesto públicamente que este viernes, mañana, vamos a tener una reunión en Mérida, en el seno de FEMEC, para escuchar precisamente todas las demandas, todas las reclamaciones, todas las sugerencias también del sector, sobre todo de bares y restauración de Mérida y comarca que va a liderar FEMEC, tanto Andrés de la Villa, si puede estar, como Carlos Castaño, como uno de los máximos también miembros y representantes de ese colectivo en nuestro seno. Yo también asistiré, porque así me lo han pedido desde FEMEC, para escuchar y participar y sumar, que en definitiva es lo que todos debemos de hacer. Pero hay dos cuestiones, Andrés, muy concretas que plantean y mejor que nadie tú las puedes un poco decir cómo se están viendo. La primera es que dicen que el Ayuntamiento de Mérida ha sido pionero en cuanto a unas ayudas de bonos de descuento que están realmente beneficiando tanto a consumidor como a empresa, en el que parece que lo pagan. Quieren un poco saber qué sensación tenéis vosotros desde FEMEC del resultado de esa iniciativa, si como otras, nos dicen, esto ya son juicios de valor, es mucho anuncio y luego se queda en casi nada. Y otra cuestión también concreta que plantean sobre la ciudad de Mérida, Andrés, que me consta, pero yo quiero que tú lo digas, que estáis vosotros desde FEMEC pues intentando con el ayuntamiento solucionar, es que dicen que si no parece que no es el momento precisamente para que desde la autoridad municipal se empiecen a cuestionar todo lo que son los cierres de terrazas en la ciudad de Mérida en cuanto a toldos, parapetos, mamparas que se pueden poner, que precisamente en estos momentos donde parece ser que la mayoría de los ayuntamientos habían dicho que iban a intentar ser laxos con la ampliación incluso de las terrazas, ¿cómo puede ser que ahora en Mérida pues haya, parece ser, una campaña, que no sé si es así, tú lo constatas, yo lo desconozco, sobre una revisión muy celosa sobre todo este tipo de tenderetes, si se me permite, para aclararnos un poco, que los profesionales de los bares y restauración intentan poner en las terrazas, sobre todo para hacerlas más confortables, teniendo en cuenta la climatología que viene por delante de cara al futuro y poderlas aprovechar con el consumo. Esas son las dos cuestiones, Andrés, que me gustaría, más allá de lo que tú quieras trasladar, apostillar o ampliar sobre todo lo que se ha ido hablando en la jornada, que me gustaría que un poco pues públicamente pudieras manifestar o reflexionar sobre ellas. Muy bien, Javier. Pues nada, intentaré contestarte lo más concisamente a estas dos cuestiones que realizas. Es cierto que el Ayuntamiento inició un proyecto de entrega de bonos a la población en general, a un bono de
de 20 euros con posibilidad de convertirse en 40 a la hora de consumirse, y la verdad es que ha tenido una muy buena aceptación. Sobre todo el comercio ha sido uno de los más beneficiados, de hecho era al enfoque el que iba principalmente, y sí que tenemos conocimiento de que ha sido un éxito bastante importante. Ya nos lo anunció el alcalde antes de ponerlo en marcha, en una entrevista que tuvimos personal con él, y bueno, nos pidió también algún tipo de consejo a FEMEC de cómo implantarlo y cómo hacerlo, lo cual nosotros gustosamente se lo dimos. Le dimos también nuestro parecer, le animamos a que lo pusiera en marcha, y la verdad que hemos tenido un reporte muy interesante, muy bueno, muy positivo por parte de los comerciantes. Sí que ha habido, quizás si el tema no, o sea, si ha fallado algo más, ha sido más por culpa casi de la población, que no ha aprovechado todos los bonos, pero sí que eran ciertos, que eran un dinero, un cheque regalo que podían utilizar cualquier comprador en todos los comercios que estaban adheridos, al proyecto. Con lo cual, ojalá lo pudiera poner más veces en marcha, que el ayuntamiento tuviera recursos para seguir haciendo. Por otra parte, el cierre de las terrazas. Bueno, el compromiso del alcalde que tuvo con nosotros fue que ante las limitaciones de espacio y de ocupación de las terrazas, iba a hacer una ampliación, iba a ser más laxo para ampliar los espacios que ocupaban las sillas y mesas en los espacios públicos. Eso se ha cumplido al menos en la primera parte de la desescalada y durante la época en la que se podía hacer uso de estos establecimientos hosteleros. Sin embargo, sí que es cierto, y se parece ser la información que nos llega, que hay una normativa europea de limitación, europea o española, que sobrepasa lo que son el ámbito local y regional, en la que hay que llevar un cierto cumplimiento sobre el tema de terrazas y demás. Por el tema de salud y por el tema de cerrarlas, pues ahora mismo quizás sea lo menos conveniente, dada la incidencia del virus, de tener terrazas cerradas, igual que no se pueden tener o se usan muy poco los espacios cerrados con una limitación de aforo. Entonces, sí que es cierto que hay ahí una situación de una ley que en teoría hay que aplicar y una necesidad que hay de poder tener espacio donde poder atender al cliente. Yo creo que esta es una de las partes que también habrá que negociar. Por eso también quería aprovechar para decir y decir a todo quien nos escuche que, dadas las circunstancias, ahora en este momento las asociaciones son más importantes que nunca, las asociaciones empresariales son más necesarias que nunca, porque es la única forma de poder llegar de forma unida, con una voz única, a todas las instituciones. Se ha demostrado por la cantidad de normativas y de cosas que se han hecho gracias a que la CRES, COEVA, la CRES, ha tenido la cercanía con la administración regional para poder sacar todos los decretos, todas las normas que se han podido ir aprovechando por parte de toda la población en general y de los empresarios. Por lo tanto, siempre que haya y por eso animo y animaba en la primera intervención que hice, a que se incorporen a FEMEC, o por lo menos se acerquen a nosotros, si no se quieren incorporar, que nos trasladen sus inquietudes, como lo que se va a hacer mañana, para que podamos hablar desde un aspecto representativo, con una voz, digamos, con conocimiento de causa y con una fuerza que no la pueden tener de manera individual, y sobre todo porque hay muchos casos que sobrepasan lo que es el ámbito local. Es decir, que hay cuestiones que se tienen que resolver desde las asociaciones empresariales, porque a lo mejor hay que verlos en los gobiernos de Madrid y hay que verlas desde un fondo mucho más amplio, porque es que a mí se me ocurren tantísimas circunstancias, tantísimas cosas, como son el problema de las pensiones de los autónomos, unas pensiones totalmente bajas que tampoco se corresponden con las cotizaciones que hacen, como el tema de la tributación de los planes de pensiones que se hacen fuera y que también se quieren limitar, con lo cual también la pensión que va a tener un autónomo a futuro va a ser excesivamente mermada. Son cuestiones que no vamos a poder resolver con el alcalde de Mérida, ni siquiera, desgraciadamente, con el presidente de la Junta. Son cosas que hay que resolver a nivel de gobierno estatal. Y eso solamente se puede hacer a través de las organizaciones empresariales. Tenemos que ir de la mano y esa voz es la que tenemos que hacer. Y desde abajo hay que empezar a hacer ese esfuerzo, esa campaña. Por lo tanto, vuelvo a reiterarme que estamos a disposición. Espero haber contestado de alguna manera a las dos preguntas que nos han hecho. Javier. Pues sin duda, Andrés, y además al hilo de lo que acabas de decir, me gustaría informar también de que estamos trabajando con la Junta de Extremadura, con la FEMPEX, con todas las direcciones generales afectadas, tanto de salud pública, policía local, administraciones, la propia presidencia de la Junta de Extremadura, para intentar consensuar una guía que al menos sirva de recomendación
para cómo se debe de actuar precisamente en cuanto a aforo, limitaciones y posibilidades en las terrazas, siendo muy consciente de que precisamente las terrazas están siendo el salvavidas para muchos de los negocios de hostelería y que la climatología que viene por delante no va a favorecerlas precisamente. Estamos trabajando en ello, está liderando ese grupo de trabajo la CRES conjuntamente con el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y creo que el resultado va a ser bueno, y va a ser como tantas cosas de las que hacemos, gracias a las organizaciones empresariales y a esa unidad que Andrés decía y a la que yo apelo también. Y es que eso se nos trasladó desde Mérida, lo hemos trasladado a los distintos ámbitos competenciales y hemos conseguido esa comisión de trabajo al máximo nivel con el vicepresidente segundo, la directora general de Salud Pública, la directora general de Emergencia, la directora general de Administración Local, el director general de Turismo, el secretario general de Presidencia, para intentar sacar esa guía que me comprometo a que a no más tardar la semana que viene se hará pública y aunque también con ese galimatía que tenemos en el ordenamiento jurídico de los distintos ámbitos competenciales que André también decía, que es que el ayuntamiento a lo mejor puede regular ciertas cosas, otras no tiene capacidad y viceversa. Hay cosas que a lo mejor la norma no es ni de la propia comunidad autónoma, sino que viene del Estado, pero luego es el ayuntamiento el que tiene esa capacidad a la hora, por ejemplo, de dar permiso en las terrazas. Es una autonomía local, por lo tanto tampoco se puede hacer a veces de arriba. Y ahí es donde hacemos esa labor de coordinación para intentar sacar cosas hacia adelante. Por lo tanto, ya en esa línea, simplemente, si os parece ya, un minuto de despedida por si queréis apuntillar algo. Primero, Jordi, lo hacemos en el sentido inverso a las intervenciones y yo no es que despida, porque aquí no se trata de cierre, sino que me vais a permitir que luego ya emplace para la siguiente webinar que tenemos precisamente el viernes de la semana que viene, el día 27, y que anuncie ya la temática. Por lo tanto, si os parece, de manera muy rápida, lo último que queréis hacer a modo de despedida o cierre, Jordi. Nada, yo lo que quería decir es que os estaba oyendo hablar de terrazas y me están dando ganas de llorar, porque aquí en Cataluña les estamos echando mucho de menos, que llevamos ya más de un mes sin ellas y la verdad es que esto es un drama. Nada, muy agradecido de que me hayáis invitado. He intentado hacerlo lo más claro que he podido y ya sabéis que en MC Mutual estaremos para intentar resolver las dudas que tengáis. Muchas gracias. Gracias a ti, Jordi. Andrés. Bueno, sí, yo solamente ya también, pues para despedirme, darle las gracias a Jordi por la explicación tan amplia que han hecho y que creo que bueno, pueden ayudar a paliar en alguna medida la situación de los autónomos. Por otra parte, decir también que desde la FEMEC tenemos proyectos en marcha, uno de ellos lo tenemos muy avanzado, con la idea de dinamizar todo lo que es el comercio y el comercio y los servicios de la ciudad. Tenemos un proyecto que quizás vea la luz a primeros de año y nuestro enfoque principalmente, pues es, como decía, el que nuestros asociados y el comercio en general y el empresariado en general de Mérida pues tengan mejor facturación, pueda mantener sus negocios, pueda crecer y pueda recuperarse de la mejor manera posible de esta situación tan difícil por la que estamos pasando. Así que quedamos, como reitero antes, a vuestra disposición. Y ya conoceréis pues, la información que iremos haciendo sobre estos proyectos que tenemos en marcha para dinamizar la situación económica. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros, gracias Andrés, gracias Jordi, a título personal y gracias a lo que vosotros representáis hoy aquí. Muchas gracias Jordi a MC Mutual, una mutua, además colaboradora, ahora a mí me gusta decir mutua de accidente, mutua patronal, como eran históricamente, que con un nacimiento y un origen pues catalán, precisamente tiene una implantación en Extremadura muy importante, colaboran además estrechamente con nuestras organizaciones empresariales, de agradecer a todo el personal y a las sedes que hay en Extremadura, en Cáceres, en Mérida, en Badajoz, en Zafra, todo lo que son tus compañeros de MC Mutual, que en el día a día no solo velan por la salud y la seguridad de los trabajadores y por los empresarios y empresarias, que lo somos en un altísimo porcentaje también, tenemos esa dualidad, sino que ayudáis de esta manera. Muchas gracias, Jordi, por tu trabajo y gracias a ti, Andrés, y a FEMEC, sin duda alguna, a todas las personas que están contigo en FEMEC, a todos esos empresarios, empresarias, autónomos, autónomas, que están haciendo que FEMEC pueda trabajar y pueda defender los intereses de todo el colectivo empresarial de Mérida y comarca, sin duda alguna, con todo lo que ello supone para sumar
en el crecimiento productivo y de generar bienestar de lo que es la comunidad autónoma extremeña. Y ya como decía, yo no pretendo cerrar ni despedir, simplemente os voy a emplazar, os agradezco a todos los espectadores, hemos tenido más de 130 a lo largo de la webinar, a todos los que habéis estado en directo. Os doy las gracias también a los que me consta que vais a visionar luego esta jornada para intentar, espero que haya servido, y estoy convencido que sí, para aclarar muchos temas y sobre todo para también darnos ánimo y fomentar esa fuerza colectiva que yo creo que a veces es necesario. Y os emplazo, como decía, al próximo viernes, día 27, donde la CRES organizará otra webinar en la que estará el consejero de Economía y Agenda Digital, Rafa España, estará el director general de Agenda Digital, Pablo García, porque lo que quiero que de primera mano ellos nos expliquen y también asuman y contesten todas las dudas y preguntas que se van a generar, porque hoy precisamente ha salido publicado en el DOE, en el Diario Oficial de Extremadura, la convocatoria para esas ayudas tan demandadas y necesarias que han sido fruto del diálogo social, que son las ayudas a la digitalización de las microempresas y autónomos y para fomentar el teletrabajo también de estas pequeñas empresas que tienen unas dotaciones muy importantes de hasta el 80% de las inversiones que se hagan en inmovilizados, tanto de un tipo como de otro, y también sin duda alguna que queremos plasmar y trasladar para que se aprovechen en la máxima cuantía, una cuantía que ya de decir que a nosotros, a los empresarios, a la CRES, pidió que fuesen mayores en cuanto a importes, tanto por proyecto como en el total. De momento la disponibilidad presupuestaria de la Hacienda Pública extremeña es la que es, pero que estoy convencido que le vamos a conseguir el viernes próximo sacar al consejero de que si realmente se agotan, como creo que se van a agotar en breve espacio de tiempo, haya una ampliación presupuestaria, para lo cual también contaremos con la empatía y la colaboración que siempre tenemos de la vicepresidenta primera del Gobierno de la Junta de Extremadura y de su presidente para conseguir buscar esos fondos allá donde los haya. Nada más, muchas gracias, desearos salud y ánimo. Y hasta el viernes próximo, día 27. Gracias a todos.